Nainchowej. 5 siglos de opresión y sometimiento, 500 años de silencio y masacre, 6.000 meses de desconocimiento y olvido, 24.000 semanas de despojo sistemático, 183.000 días de supervivencia y dolor, 200 millones de cadáveres en el camino de este tiempo, cientos de pueblos indios masacrados, extinguidos y desaparecidos, millones de voces ahogadas en sangre y lágrimas, 300 años de colonización, más 200 años de república. Y todavía nos quieren seguir mintiendo que son 500 años de civilización. Soles vienen, soles van, lunas llegan, lunas pasan, noches oscuras sin estrellas, otoños e inviernos se quedaron, veranos y primaveras no regresan. Ríos, lagunas, cañadas y vertientes, secándose agónicamente, martirizados. Nuestros territorios escalpados, desnudos, sin la hermosa piel verde, adornada por nuestro Creador, Ahataj. Montañas, cerros y lomas, violados en sus entrañas para saquear su espíritu y sus preciosas piedras. Cavernas pestilentes, testigos de injusticias inhumanas, sepulcro generoso de esclavos negros e indios. La historia duerme embriagada de mentiras y falsedades. El olvido es la religión de filibusteros y embusteros. Los sin memoria se revitalizan libando el vino del saqueo y el crimen. El pan de nuestro pueblo es el hambre y la miseria. Nuestros derechos son las injusticias y las felonías. Pueblo mío, no desesperes y rescata las antiguas canciones. Une manos, voces y espíritus. Canta con fuerza y valentía cada palabra, cada verso. Despierta la historia y danza alrededor de nuestro territorio, sembrando las melodías en los surcos de los corazones de nuestros semejantes. Afila tus punzantes palabras y con ellas adorna tus flechas espirituales. Alonga el arco de tu corazón milenario hasta llegar a tus ancestros. Avanza en pos de tu futuro, que es la continuación de nuestro pasado. Abraza al cóndor y al águila ancestral y cobíjate bajo sus alas. Alerta, no dejes que las vanas imaginaciones te confundan. Remonta a la cima de tu conciencia milenaria. Recuerda tus bravíos ancestros bizarros. Resiste como ellos, Tupac Amaru, Tecumseh, Chalimín, Huaycaipuro. Razona como Guanari, Huiracocha, Quetzalcóatl, Macunaima, Tocuaj. Recurre a los sueños de los Piazán, Hayagú, Huay, Machi, Piogonac. Sacude el polvo de los prejuicios pestilentes. Seduce a las ninfas libertarias dadoras de futuro, socavando el suelo de la opresión miserable. Sumido en el canto de la hermandad, penetra en los corazones, sincera tu espíritu con todos y con el eterno. Pletórico de luz ilumina las almas de la oscura civilización, que con su plan global están sometiendo pueblo tras pueblo. Rompe los nudos opresivos de las memorias injertadas. No soslayes el sufrimiento del continente de Mandela. Escudriña más de 5.000 años de historia de Abya Yala. Verás con tus propios ojos en el vuelo del águila y del cóndor guerrero. Viaja a las profundidades del mar del conocimiento ancestral. Vuela en el cielo de la sabiduría antigua. Eres el cumplimiento de los últimos días. Venas abiertas que cicatrizarán por amor a la humanidad. Invoca a los espíritus ancestrales idos. Alaba las hazañas de nuestros héroes ignorados. Ármate de valor y enfrenta a los fantasmas incoloros. Ve a la batalla y destroza los mundos ilusorios. Rasga los velos y muestra lo que somos y cómo estamos. Ilumina con tu luz esta oscuridad. Extendiendo tus brazos, abraza la vida.
No mire los colores, en la luz están todos ellos. Somos habitantes de una misma casa, este mundo lleno de diversidades. El Gran Espíritu nos creó para aprender a convivir. Todos somos de una misma raza, la raza humana. Sobre la memoria, justicia. Muchísimas gracias. Este fue el comienzo de nuestro contrafestejo 2020. Vuelvo a pedirles, por favor, somos muchos, busquemos 2 pautas importantes y las mantenemos durante la reunión. Mutéense, se mutean el micrófono y por favor apaguen la camarita. Bienvenidos. Los docentes del programa de lenguas originarias, por favor, son los únicos que vamos a estar encendidos, valga la palabra, encendidos en la camarita de este Zoom y además encendidos para ofrecerles todas sus opiniones sobre este día. Gracias, Verónica, gracias, Tonolek, gracias, Maxi, gracias, Carmelo, por favor, gracias, Wisubul, gracias, Carmelo, gracias, Omar, si estás por ahí, gracias, Nina. Muy bien. Este día es todo de ustedes. Tono, le doy la palabra. Primero los voy a presentar a cada uno de ellos y vamos a seguir, por favor, este orden. Disculpen, somos muchos y para que todos lo saben. Hola, Omar, buen día. Omar. Bueno, Tonolek, Celín, nativo del pueblo Com. Es comunicador audiovisual, docente, músico, cantautor independiente, una creatividad pujante y además un creador y además un gran colaborador. Es docente, por supuesto, de nuestro idioma Com en el programa de lenguas originarias del CUI. Les voy a pasar un videíto y los dejo con Tonolek. Cuando termine... Naging birewona kagway Octubre. Nahangwo. Compito tsakya kunara kay kunate se soka na llevayi sonaka ura nakiko. Llegó el mes de octubre, que para los pueblos originarios es un mes de reflexión por todo lo sucedido en aquellos tiempos de mucha tristeza. Chaye sokayo ti komi kaika komi enkanatape rahanap raeta konita komi kaika kanaponat. Antes éramos libres, no sufríamos persecuciones y nadie nos decía lo que teníamos que hacer. Esto fue antes de la llegada del hombre blanco. Teníamos nuestras costumbres, nuestra cosmovisión, nuestra vida. Y la tierra que habitábamos no tenía fronteras. 12 de octubre. Chigo, chiviña, ranalatagik, nanu pikompi. Con el tiempo comprendimos el significado del 12 de octubre. Allí comenzó la matanza de los indígenas. Yo sé, vaya con el se onolik na 11 de octubre ra loga ranachalatak katakran lagazik. Por eso tomamos el día 11 de octubre como último día de libertad de los pueblos originarios. Sí, ahí sí, que no se escucha. Bueno. Bueno, muchas gracias por estar y bueno, de poder estar acá con nosotros y entre todos poder un poco visibilizar nuestra historia de otra forma. Y como siempre esto es verbal, la mayoría de los idiomas, y tratamos de poder hablar un poco acá, ¿no? Yo aprendí a hablar este idioma desde
desde los 7 hasta los 12 años más o menos aproximadamente, y fue muy difícil para mí, ¿no? Después de comprender, ¿no? Agarrar algo que no es mío. Esto como que fue obligatoriamente, ¿no? Que tenía que aprender el español, tenía que agarrar esta lengua que no es mía. Creo que fue eso también el golpe muy grande que me ha pasado a mí, ¿no? Desde chico. Porque, bueno, mi familia fue emigrada hacia buscando el buen vivir, ¿no? Se fueron para Rosario, de Rosario se vinieron para La Plata. Yo en el transcurso aprendí todo en el camino, ¿no? En algunas cosas muy importantes que me dio a conocer la vida misma y también, bueno, conociendo gentes, compañeros, hermanos desde distintos puntos del país también, ¿no? Porque fui un hermano que por ahí ya era referente de mi lugar, que era en La Plata en aquel momento, en aquel año, y era el referente joven de La Plata y que llevaba los documentos para ir a pedir, no sé, camisetas en el club de ahí en La Plata, o pelotas para los niños, y creo que fue ese también mi trabajo de poder visibilizar que también podíamos hacer otras cosas, ¿no? Aparte de tener el comedor, aparte de esas cosas. Y en la parte de educación también construimos un centro comunitario muy grande, que no solamente era para la comunidad, sino que era para el barrio. Y que fue ahí también que empecé a conocer una radio comunitaria cerca, que era de ahí, y me abrió la puerta. Y ahí fue que también aprendí a hacer, ¿no? De ser radiofónico, aprendí a hacer consolas, bueno, lo que es parte de comunicación, ¿no? De todo un poco. Representar a la radio misma, aprovechar los contactos, aprovechar los talleres. En ese caso también fui hasta aprovechar los talleres que daban libre en la Facultad de Periodismo y en otros lados también. Bueno, eso fue la idea, ¿no? De capa que tenían mis viejos, mis padres, ¿no? Mi mamá, mi papá, para que yo pueda dejar ese linaje que hacía mi papá, ¿no? Porque ese linaje que hacía mi papá era el trabajo esclavo que hacía en el Chaco, ¿no? En el Chaco donde he nacido, que es en Juan José Castelli, está a 300 kilómetros de Resistencia, capital del Chaco. Y mi papá solamente trabajaba en el algodón en aquel tiempo, y el destronque, algodón, cosecha de maíz, de sandía, zapallo, y él quería que no haga ese trabajo, y por eso siempre me he quedado en Rosario, en capital, para que no pase el mismo trabajo, ¿no? Y creo que me hizo bien, o sea, nos hizo bien a todos, mis hermanas también, es enfermera, bueno, trabaja en la comunidad y también sabe un poco de toda la historia, y creo que eso fue lo mejor que nos pasó y que nos pudo enseñar, ¿no? No sabían o no saben, incluso mi mamá todavía no quiere saber mucho hablar el español, o no quiere asumir, ¿no? Aprender. Creo que también esto es el modo que ella resiste todavía, ¿no? De mantener su idioma, su forma de estar en la casa o en el barrio. Yo cada vez que lo veo, la visito o la llamo, el idioma siempre está presente. En clase, en mi parte de tanto aprender un montón de cosas, estar con los movimientos sociales, con músicos, con las actividades que hay, y que he aprendido a estar en esta sociedad, en este centro, en las actividades sociales. Me he sumado con un montón de jóvenes, de músicos, y bueno, he aprendido a hacer música. De hecho, me enseñaron bastante, ¿no?
Y eso fue que también me abrió un poco más la cabeza. Fui más que nada ayudante en cada tanto, ¿no? En el trabajo también, de albañilería, plomería, bueno, lo que pasamos más que nada nosotros, ¿no? A veces trabajamos con distintas formas, con distintas cosas, hemos aprendido un montón. Supongo que hay hermanos que también pasan lo mismo, ¿no? Que cada vez que cuando llega a una ciudad grande, el primero lo que hace es trabajar y tener una casa y tener un plato de comida todos los días, y el trabajo a veces es mal pago, pero se trabaja igual. Y esto fue que también aprendí en la vida. De tanto estudiar un montón de cosas, ¿no? Yo pude estudiar un montón de cosas en profesionalizarme, ¿no? En albañilería, en soldador eléctrico, en autógena. He aprendido con un montón de cosas ¿no? Después de mucho tiempo he aprendido lo que era el 11 de octubre, 12, porque en la escuela mismo, que yo me acordaba todavía, me sigue acordando que en ese momento se festejaba, los chicos de la escuela de Rosario, yo era siempre el que cantaba porque me animaba a cantar, ¿no? Y cantaba músicas por ahí cristianas también, que en la cual fue, después de mucho tiempo, supe cómo fue introduciendo todo eso, ¿no? El pensamiento. Después de ahí, en tantas cosas que he aprendido del 12 de octubre, en ese momento que no sabía y esto, aquello, empecé a leer, me empezaban a darnos, o me empezaban a dar cosas para leer, como libros, y empezar a preguntarme también, ¿no? Digamos, y después de ahí empecé a preguntar a mis hermanos, a mis primos, a mis abuelos, que en ese momento estaban todavía, y empecé a preguntarles, ¿no? Digamos, qué pasó esos años, incluso los 30.000 desaparecidos también, como que no estaban al tanto de eso, ¿no? De eso también me di cuenta eso también después, de que los desaparecidos acá en Argentina, en lo que vivían en el monte adentro, en Chaco, como que no tenían noticia porque no se sabía tampoco. Al tiempo sí, porque bueno, aparecieron las radios AM, y tener más noticias sobre eso. Al respecto del 12 de octubre, bueno, cuando empezaba a leer un poco más sobre esta situación y el día y la matanza y la historia, creo que fue que me abrió más todavía la cabeza, y ahí fue que cambié mucho más, ¿no? De las músicas que hago, el discurso, incluso cuando empiezo a hablar ya para hermanos que por ahí no tiene todavía esto, ¿no? De que no escucha la lengua, o no se escucha la música, o historias de las otras historias del pueblo originario indígena, bueno, todas las cosas que nos ponen o nos pusieron, ¿no? A la vez juntar esas historias, juntar esas voces, de cómo poder también visibilizarlo, ¿no? Y nada, fue muy importante para mí, ¿no? Porque de tanto de conocer hermanos y aprender sobre ellos también, y preguntarlo, y también me preguntaban, y fue una rica experiencia, más que nada, de que me pueda enseñar, ¿no? Costumbres, otras lenguas también he aprendido, y fue eso un poco lo que me llevó a hacer esto, ¿no? De ser más
hacer música y registros audiovisuales o fotografías más, más de la comunidad, ¿no? Esa mirada de la comunidad, ese pensamiento, ese es lo que se quiere transmitir, tratar de buscar esa cosa. Trato de siempre contar de forma más, más tranquila las cosas, ¿no? No ser amarillista, sino que muy con cuentos, fotos que por ahí cuentan digamos, una imagen vale más que las palabras, ¿no? Hay veces, y eso cuenta mucho también en la parte de monte adentro, ¿no? Cuando se necesita una foto, hay veces, digamos, los mismos hermanos o compañeros de periodismo como que tienen se mandan y van sacando fotos a lo loco, ¿no? Pero no esperan que los hermanos den el ok para sacar fotos, ¿no? Porque creo que la mayoría de los hermanos que dan el ok para sacar fotos tiene otra digamos, podés buscar otros movimientos, incluso las actividades que hacen, porque hay actividades que no se pueden sacar, ni filmar, ni nada. Y eso lo aprendí también en este caminar, ¿no? Y hoy en día, ya después de mucho tiempo de estar en un montón de lados, de poder hablar sobre las situaciones de mi pueblo, del pueblo com, primero y después de los otros pueblos, ¿no? No solamente hablo para el pueblo com, sino que para todos los hermanos, incluso que no seas parte de una comunidad, igual trato de sumarlos porque nos pasa a todos, digamos, en este momento también hay otra conciencia, hay otras cosas que hay que ver, no solamente cada 12 de octubre o cada octubre, ¿no? Octubre negro, sino que es todos los años, cada mes siempre hay algo que festejar, cada mes hay una reivindicación, cada mes hay algo que aprender de los pueblos, porque nosotros cada pueblo tenemos nuestra mirada, digamos, de ser, bueno, dar gracias a la Pachamama, al cielo, al universo, el nacimiento, incluso hasta la muerte, ¿no? Hay veces también eso. Nosotros, el pueblo com, cada vez que muere alguien, se danza mucho, porque la danza es que el espíritu mismo se va contento y bueno, le da, ¿no? Le da el buen camino en la Vía Láctea. Por eso la tristeza también a veces nos gana mucho y bueno, aprendimos, ¿no? La tristeza nos ganó y nos penetró tanto que les tenemos miedo y por eso pasa estas cosas. Creo que eso también lo aprendí mucho por mis abuelos y hermanos que son ancianos, que voy preguntando y aprendo de ellos. Y una de las formas era esa, ¿no? Del casamiento, de pasar de niño a joven, de joven ya adulto, y esas cosas también, ¿no? Tiene su danza, tiene su música, y ahora se está tratando de volver de nuevo, ¿no? De volver a poder rescatar esas cosas, porque es algo importante para nosotros y contar de esta forma, ¿no? Algunos nos ven como folclore lo que hacemos en las danzas, en las tocadas de sikus, en un montón de cosas, que eso es la parte pedagógica nuestra, ¿no? Que nos estamos enseñando. Hay una similitud con los hermanos de Sicuris, cada vez que tocan es la dualidad, ¿no? De poder estar y escuchar y aprender. Creo que eso no hay que dejar afuera, y al igual que los com también, la danza es dualidad. La danza es la parte que vos enseñás, que la parte que es una enseñanza más corporal y las letras, la música que le pones, ¿no? El canto mismo, el que para el bebé o para el mayor o para esas cosas, ¿no? Bueno,
Vamos a darle Tono tiempo a las preguntas, ¿querés? ¿Alguien que pueda tener ganas de preguntarle a Tono? Podría presentarse, prender la camarita, y tenemos un par de minutos para preguntas. Violeta. Hola, buenas tardes. Yo soy Iris Ledesma, quería comentarle al señor Tonolec que es muy buena la exposición que hizo de su experiencia personal. Me parece que es un crecimiento muy importante que hizo dentro de su historia, pero en cuanto a la presentación audiovisual, me parece que en realidad es como que es un tema muy reiterado en cuanto a la invasión, la muerte y demás. Creo que en realidad eso ya hay que evolucionarlo. Los pueblos tienen que evolucionar ese tema porque ellos se han hecho parte de la cultura nueva, digamos, de si tienen celular, tienen motocicleta, usan una radio o un televisor, están dentro de la cultura ya. Así que yo lo hubiese hecho un poco más objetivo, el audiovisual, no tan... pero por el resto de la experiencia del señor Tonolec, me parece muy valorable y me gusta mucho. Muy bien, gracias Iris. ¿Alguien más necesita? Sí, yo quiero hacer una pregunta si puedo, Patricia. Bueno, Patricia, ¿dónde estás? Sí, okay. Ahí abrí. ¿Qué tal? Soy alumna de Verónica de Guaraní. Quería hacer una pregunta, a Tonolec Celín. Muy interesante, pero quería consultarte dónde se puede tener información sobre esas danzas, todo eso que contaste. ¿Hay material? ¿Se puede la música también? ¿Cómo podríamos conocer todo eso? ¿Se escuchó? Sí, se escuchó, ¿sí? Tonolec, ¿escuchaste? Ah, porque no sé, tengo otro aparato. Sí. Ah, bueno. ¿Se puede tener acceso a algo para conocer más? Hay grupos, sí. Hay grupos que recién ahora como que se salieron del terciario, del Centro de Formación Docente Indígena en Chaco. Se está todavía organizándose, ¿no? Están tratando de poder hacer como un video colectivo. Y hay pocos porque, o si hay, solamente dicen, ¿no? En YouTube dicen danza con nada más, pero no especifica por qué significa la danza. No hay un lugar especificado todavía como diciendo, bueno, la danza significa tal, o esta danza es por esto. ¿No? Solamente dice danza, como algo folclore, como escuchar un folclore, nada más, un folclore que se llame tal, listo, tiene el nombre, pero no está especificado, digamos, la danza en sí. Claro. Bueno, cuando empiece Yo tengo pocas, muy pocas, y era uno de los proyectos que tengo que hacerlo en los años siguientes, y podré. Bueno, estamos atentos entonces. Estamos atentos a lo que vayan haciendo, muy interesante, ¿sí? Y por supuesto... A la hermana que por ahí... Sí. No, y que no tiene nada que ver, pero lo anterior, la verdad, el comentario anterior estuvo totalmente fuera de lugar. Está bien. Pero yo quería... Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto. La pregunta anterior... Un segundito, Tonolec. Estoy compartiendo en el chat, desde la coordinación y desde el Centro Universitario de Idiomas, abrimos el espacio a que puedan dar todas sus opiniones, aunque no compartamos las opiniones. Lo único que no vamos a permitir es la falta de respeto. Eso ya está absolutamente validado y legitimizado dentro del Centro Universitario de Idiomas. La falta de respeto no la avalamos. Pero los comentarios personales, objetivos, subjetivos, en tanto no se extiendan demasiado, cada uno tiene su propia palabra para hablar. Muchas gracias. La palabra la tiene Damián Arce, que quería preguntarle a Tonolec. Maitei, Maishaba Pemekaru, soy Damián Arce, soy profe de lengua guaraní acá en el SUTEBA de La Matanza.
El año pasado estuve en el CUI con ustedes ahí, en el Congreso de la Lengua, y quería preguntarle a Tonolec, ¿cuál es el significado de tu nombre? Hola, Verónica. ¿Cuál es el significado de tu nombre? ¿Qué significa Tonolec? Y la otra pregunta es, ustedes están en Rosario, y mi pregunta es, ¿ustedes son todo aquel grupo que en la época de la dictadura los han traído desde el Chaco a Rosario? Y si es así, ¿por qué? Es decir, si siguen ahí y bueno, no volvieron al Chaco, porque hubo una expedición, digamos que en camiones a mucha gente, lo habían sacado de sus lugares, de sus tierras, y los trajeron al Chaco. Esto fue en la época de la dictadura. ¿Esto fue así? Nada más. Gracias. Bueno, muy Mi bien, gracias nombre, Tonolec. Si le podés contestar bueno, y tenemos la última pregunta, por favor, pasamos a guaraní. bueno, el nombre es de un nombre guaraní, allá le paso la posta. Mi nombre es el cauré o caureí. Es un pajarito garrapiña, igual que la lechuza, muy chiquita, y el plumaje tiene poderes mágicos, ¿no? Sobrenatural en sí, de la naturaleza. Es cauré o caureí, se le dice, Tonolec. Cauré o caureí. Y en Pero, los 90, Vero, si podés aclararlo, ya estás ahí. Sí, no, sí, el Caureí, pero faltaba que responda la otra parte. Sí, por supuesto. Sí, Caureí es un ave, el nombre es en guaraní Caureí. Perfecto. Tono, sí, por favor. mis padres llegan en los 90, en los 90, 80, en los 60, 90, en esos tiempos, y sí, son muchas oleadas, las primeras oleadas de llegada del norte, ¿no? Solamente se llegó en Santa Fe y en Rosario, las primeras oleadas. Por eso hay muchas comunidades, hay muchos barrios en esos lugares. Y porque se estaba terminando mucho lo que era el algodón en esos tiempos, digamos, de más o menos en agosto se terminan los algodones y ya no había más trabajo, por eso se mudan para Rosario, y muchas comunidades. Sí, también hubo traslados, trabajo esclavo igual, ¿no? A Santiago del Estero, Tucumán, Salta, pero algunos eligieron para venir a la ciudad, para buscar un lugar, y para los jóvenes chicos, como lo que me tocó a mí. Gracias, Tono. Quería responderle a la hermana antes, que está bien lo que dijo, me parece bien, digamos, eso, pero deberíamos también ver un poco más de lo que estamos viendo, y bueno, debería ver un poco, o pasarle el video entero para que mire y digamos, por qué estamos con ese video, ¿no? Así que eso. Bueno, lo pasamos entero al comienzo, Sí, por sí. ahí ya llegó más tarde, no sé. Bueno, sigamos entonces. Gracias, Tono, un abrazo, muchas gracias. No, de nada, gracias. Ya, check. Gracias a vos. Uma professora perguntou para mim, né? Você é indígena, mas por que você mora no meio da cidade, né? Mas não foi a gente que invadiu a cidade, né? A cidade foi invadindo nossas terras, diminuindo com as nossas terras sagradas, acabando com a nossa mata, poluindo nossos rios. Então, que direito a pessoa pode ter de falar que a gente é invasor, né? Sendo que a gente sempre existiu aqui. E a gente está nessa resistência toda há 517 anos.
Os mano firmeza já vem chegando, salve, salve no corre, na correria, pode pá, é nós que tá, pode crer, estamos aqui no ar, representando no rap o dia a dia de batalha do índio guerreiro, atrás da paz, verdade a minha tem, com a fé de Deus na mente, buraqueiro não desiste, direto da aldeia Jaraguá, na responsa pra somar, nossa voz está no ar, aqui mais um rapaz, humilde sobrevivente, eu manjo mesmo no som, a minha rima está aqui, no meu rap eu vou seguindo meu caminho até o fim, muitas vezes já caí, meus parceiros me levantam, me levanto e mais forte fico, assim que é trutar, no mundão a batalha é que não falta, o meu coração bate forte na missão de conseguir demarcação, pois então eu não quero desandar, acredito no que sou, em cima vou rimando, vou gritando, chega de corrupção, Xandaros, guerreiros, herdeiros da aldeia, sou índio Guarani, eu rimo vou mandando em Guarani, escuta aí, conomigo é cunha, tengue, curingue, e putunha, o jererique, o pui, o jeroji, bora e o munhendo, tatatinare, cote e pame, rapute e o mobe, o muro, nós tá de pé, firme e forte assim que é, se liga na fita, é hip hop, Guarani nessa quebrada, as Guarani chegou, Tecoa representou, satisfação total, eu cago, opamba é que é natural, oremba é Xandaru, queiro não é, orere, comaro, tchauca, o dia de sol, na zona oeste, Jaraguá, Tecoa, os manos e as minas no campo, jogando bola, criançada brincando, com um sorriso no rosto, sendo feliz, assim que é no meu olhar, xerechapu, aecha, Tecoa é bom lugar, mas então por que não demarcar prazer, sou mano Glover, sobrevivendo no inferno, e vou mandando o meu som pros irmãos lá do fundão, agora nós barra pesada da aldeia Jaraguá, com total confiança, pode crer, os Guarani, com vocês pra somar. Pode crer, os Guarani, com vocês pra somar. Pode crer, os Guarani, com vocês pra somar. O índio é forte e sobrevive joga da própria sorte. O índio é forte e sobrevive joga da própria sorte. Como pode sem terra pra morar, sem rio para pescar, o Juruá desmata, a mata e mata o Orembuá, mas verá MC e os Guarani não cansa de lutar, e seguiremos assim até a morte. O índio é forte. Tecoa pulmão e competente ondaro, Pultunyamo, uma endia titatare, Pamendia purai yanderu etepe, a luta não para, a luta não para. Tecoa pulmão e competente ondaro, Pultunyamo, uma endia titatare, Pamendia purai yanderu etepe, a luta não para, a luta não para. Xexedera Verónica Gómez, Xe Ambo Guarani Centro Universitario, Peja ABI Añamorandu, Xeremimbo Ecuerandive Ore, Xe Ambo Chupecuera, Jaja Ecuera, Ombo Xeve, Xembo Icuey. Ahí se tiene. Lo que estaba diciendo, bueno, me presenté, mi nombre, soy profesora de guaraní, pero sobre todo lo que quería comentar es que yo enseño guaraní, pero también aprendo, siempre estoy aprendiendo. Y en nuestras clases yo enseño y me enseñan, ¿no? Creo que la característica principal, siempre desde el primer curso que empecé a dar en el centro universitario, es que todos aprendemos, ¿sí? Y eso, el intercambio constante es algo que yo veo en nuestras clases y que me encanta, y que también lo puedo ver y lo veo desde el punto de vista de la sociedad también, ¿no? Si todos compartiéramos más nuestros saberes, todos seríamos
más ricos, seríamos una sociedad más rica, ¿no? El video que elegí para que veamos es un video que habla de, y dice la lucha no para, ¿no? Son guaraníes que están en lo que llamamos Brasil, ¿no? Son parte de la gran nación guaraní, que están hablando de las injusticias que suceden hasta hoy. Muchas comunidades tienen que vivir a la vera de la ruta, siendo los dueños de la tierra, ¿no? Entonces me parece que algo de lo que no podemos dejar de hablar es de que eso que sucedió hace más de 500 años es algo que todavía sigue sucediendo. Por eso no podemos dejar de hablar, ¿no? Por eso no podemos dejar de recordar por qué estamos hoy reunidos para reflexionar. Es algo, podemos seguir hablando de las cosas que hacemos y podemos discutir otras cosas, pero no podemos dejar de hablar de lo que sucedió, de lo que empezó en 1492, porque es algo que nos sigue afectando y es algo que no tenemos que olvidar como sociedad. Preparé un pequeño texto, en realidad para guiarme un poco, que es, es la costumbre de compartir la pantalla. Lo voy a mirar yo. Y dice que en primer lugar, una fecha como hoy, yo personalmente quiero recordar a todas y a todos aquellos que fueron invadidos, explotados, asesinados por los invasores. Reconocer a quienes se resistieron, se rebelaron, lucharon, pero también a quienes cayeron bajo su dominación. Quienes tuvieron que olvidar sus creencias, costumbres y hasta el idioma porque no encontraron una alternativa ante las armas, ante la fuerza, ante las armas de fuego. Esa es la historia de nuestro continente a partir del 12 de octubre de 1492. Muchas cosas pasaron que se pueden discutir. Lo que pienso que sí está claro es que hubo invasión, sometimiento, violencia, esclavización, sufrimiento y mucha crueldad. Por eso considero que esta fecha debe ser entendida como un día de reflexión y concientización sobre la resistencia de nuestros antepasados y también de quienes en la actualidad luchan para que sigan vivas nuestras culturas, costumbres, idiomas, creencias, etc. Esta jornada también nos debería ayudar para preguntarnos sobre nuestros propios orígenes y sobre los orígenes de nuestro país, cuestionar eventos históricos donde los demonizados, masacrados, sometidos, siempre fueron los mismos, ¿no? Y considerados enemigos de la sociedad argentina. En la actualidad, muchos estados de todo el continente declaran a este día como del respeto por la diversidad cultural, pero, bueno, yo personalmente no estoy muy de acuerdo con esa definición. Para mí este día es un día de reflexión, es un día de resistencia, ¿no? Me parece que tapa un poco esa definición, pero bueno, lo podremos discutir. Y lo que puse acá es que no se respeta el derecho a la tierra de las comunidades, de recibir educación en su propio idioma. Las personas pertenecientes a comunidades originarias reclaman hoy en Argentina derechos fundamentales como el acceso al agua, al título comunitario, a un trato respetuoso en los centros de salud. Los pueblos originarios solamente piden vivir en paz bajo sus propias pautas culturales, sin recibir constantes amenazas de empresarios madereros, sojeros, etc. Aún así, más de 500 años después, los pueblos resisten, viven, hablan y cantan en sus idiomas, plantan sus alimentos tradicionales, imparten su educación y sabiduría a sus descendientes, son fuertes y reclaman por sus derechos. Difunden su lengua y su cultura e invitan a quienes quieran sumarse a este reclamo justo por sus derechos a que se sumen a la lucha. Esto es lo que escribí, digamos, que se me vino a la cabeza pensando en esta fecha, ¿no? Y que en realidad es una fecha para que reflexionemos, para que volvamos a nuestras raíces. Personalmente yo no pertenezco a una comunidad, no nací en una comunidad guaraní, sin embargo tengo raíces guaraníes por parte de mis dos padres. Se vive el idioma en mi casa, en mi familia,
y el idioma a mí me hizo volver a mis raíces, reconocerme como descendiente de guaraníes y también interiorizarme sobre las demás culturas originarias, porque creo que tenemos que unirnos para que nuestra lucha sea más fuerte, ¿no? Y apoyar, y creo que no hace falta pertenecer a un pueblo originario, a una comunidad originaria para reconocer un reclamo justo, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, era solamente reflexionar y nada, decir que en realidad, vuelvo a repetir, no podemos dejar de lado, porque para eso estamos hoy, 12 de octubre, para recordar todo lo malo, pero también para reconocer y para hablar de todo lo bueno que es el trabajo que se sigue haciendo. Los pueblos viven, luchan, hablan y también son capaces de ser felices y de desarrollarse, pero no hay que dejar de reclamar que el Estado también tiene que hacer mucho para que eso se lleve a cabo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Vero. Bueno, habilitamos un par de minutitos, nada más. Una pregunta por participante, por favor. Y se presenta encendiendo su camarita. Gracias. Guido, tu pregunta. Está apagado el micrófono. Sí, desmuteate, Guido, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Como verán, mi nombre y apellido no tiene nada que ver con los pueblos originarios, pero realmente muy agradecido y muy interesante por el contenido. La pregunta mía es que en el primer video ustedes mostraron unas fotos, no sé si son de papas, a ver, si recuerdan y me pueden decir, me lo dicen, porque cuando se descubre América, estaba como papa Borgia, Alejandro VI, y que ya continuaba con toda una... continuaba con el papado porque su abuelo había sido papa. Entonces, el descubrimiento de América, yo soy cristiano, aclaro, tiene mucho que ver también con la historia del cristianismo y la historia de la humanidad, porque lamentablemente todos sabemos que vinieron acá y hicieron todo lo que ahora conocemos. Bueno, si me pueden decir eso con respecto a las fotos, yo les agradezco. Y doy este detalle porque también hace al acontecimiento histórico en sí, porque vino un navegante genovés, pero vino apoyado por la corona española y por el Papa también. Bueno, eso solo. Muchas gracias, si me pueden decir, con todo gusto les agradezco. Gracias, Bueno. Guido. Yo personalmente no estuve en la realización del video, no sé si hay alguien que haya estado en la realización del video. No, lo que puede ser es que Carmelo le pueda responder la pregunta, pero Carmelo, ¿estás ahí? Sí, Okay. Sí, estoy aquí. ¿Vos Bueno, podrías responderme? Gracias. Sí, bueno, este video fue transcrito por el hermano Leco Zamora, es un periodista de la provincia de Santa Fe. Esto fue armado por el Consejo de Ancianos del Continente, a la cual pertenezco. Entonces, esto se ha tomado de las tapas de los libros de historia, inclusive desde la época colonial. Entonces, yo no sé de cuál figura dice, pero todo está registrado, es que justamente se sacó desde la historia. Eso es para que tenga conocimiento el hermano. Gracias, Carmelo. No, por favor. Gracias, Guido. Una preguntita más para Verónica, en este idioma guaraní, si no seguimos. Bueno, pero gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a todos los que están presentes. Exacto. Bueno, Maximiliano es nuestro referente del idioma mapuche. Maxi, te doy la palabra. Adelante. Muchas gracias.
Mari Compuchikuf, Commente, Incheta Maximiliana Manuel Piñem, Chaltumay Tamu Mulepayael, Quimelfe, Centro Universitario de Idioma Meu Tenche, Antina Yau Meu Cheñuñen, Chicatufe, Ayecan Rucameu, Ka Futaki Mebo Rucameu. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Maximiliano Mandulé. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy profesor de lengua mapuche en el Centro Universitario de Idioma, en el CUI. Nací en San Martín de los Andes y actualmente soy estudiante del Conservatorio de la Universidad. Me gustaría empezar agregando lo que decían recién la profe Vero y algunos participantes al respecto de estar al tanto y de conocer no solo el estado de los distintos pueblos originarios, sino también cómo nos fueron conformando a nosotros en nuestra identidad, porque si bien nosotros sabemos, como está el famoso dicho de que el argentino viene del barco, no refleja tanto la realidad por el hecho de que, si bien es una gran mayoría la que tenemos ascendencia europea, de hecho en mi caso, mi apellido es italiano, viene de Mandole, un apellido genovés, la gran mayoría tenemos ascendencia indígena, por muchos factores históricos que nos fueron llevando por las distintas migraciones, las distintas influencias culturales, literarias, lingüísticas, fueron conformando no solamente al país a nivel demográfico, sino también en expresiones culturales, en cosmovisiones y hasta en nuestra forma de hablar hoy en día. Principalmente hay un tema que creo yo que es muy importante para poder llevar a conocer esto y analizarlo un poco más en profundidad, cómo fuimos deviniendo de una forma muy diferente al resto de los pueblos de Latinoamérica, al resto de los pueblos hispanohablantes, de hecho, que no solamente en América, sino en Europa y algunos países de África, cómo fueron modificándose gracias a las distintas migraciones y a los distintos procesos de expresión culturales que fuimos teniendo por motivos económicos, demográficos, geográficos, comerciales, etc. Uno de los temas más importantes que yo creo que hay que analizar es el tema del cambio musical que se fue sufriendo en América después de la llegada de los pueblos europeos. Principalmente me gustaría comentarles que el uso que se le daba a la música anterior a la llegada del europeo, anterior a 1492, era muy diferente a la que nosotros tenemos hoy en día, que es un lugar de esparcimiento, de entretenimiento o de análisis, dependiendo de si uno es entusiasta de ciertos tipos de música como la música clásica. Las culturas amerindias lo usaban de una forma muy diferente. No se podía separar la música de lo que era la religión, la cosmovisión, ni tampoco de la danza, ya que era todo parte de un conjunto. Siempre la música se tocaba con fines ritualísticos, para las danzas de la lluvia, de la cosecha, el festejo del Año Nuevo. La música siempre era una forma de conectarse con la naturaleza en la que uno vivía, no un simple medio de entretenimiento o esparcimiento, como por ejemplo tenemos hoy en día nosotros, luego de la llegada del europeo, que sí era su forma de verlo. La música indígena, hoy en día es difícil encontrarla tal cual era antes de la llegada del europeo, porque a diferencia de los pueblos euroasiáticos, la gran mayoría de los pueblos amerindios no contaba con lo que era un sistema de escritura, eran culturas ágrafas, por lo cual los registros de cómo se podía tocar su música, cómo se medían las distancias de las notas, los tipos de mediciones de ritmos, hasta las letras, pasaban de manera oral. Entonces, no hay registros exactos de cómo podían llegar a ser debido a las grandes matanzas, invasiones, colonizaciones culturales que hubo de parte de los pueblos. Hoy en día, como decía una de las participantes, no recuerdo el nombre, disculpen, nosotros ya somos partes, ¿verdad?, de la cultura europea que está en Argentina en general. Las computadoras, los teléfonos, el internet. De hecho, hasta hablamos inglés en la escuela justamente por esa adhesión al resto del mundo. Sin embargo, esto nos ha llevado también a modificar mucho nuestra forma de ver nuestras propias tradiciones. Anterior a la llegada del europeo, había los instrumentos más comunes que por ahí se pueden seguir usando hoy en día en la música más que nada norteña, donde se presenta un mayor grado de pureza musical con respecto a la música traída de Europa. Tenían instrumentos como la quena, el siku,
el erque, que hoy en día uno los ve y ya lo puede asociar con música de Jujuy, de Salta, y los típicos ritmos que uno puede también sentir cuando escucha esas melodías. Me gustaría compartirles para poder ver bien, para poder escuchar, una introducción de lo que sería un ritmo clásico del norte argentino que tiene un mayor grado de pureza con respecto a la música indígena, que sería el carnavalito. Ay, 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 Pachamama. Bueno, como verán, los instrumentos principales son los de viento y percusión, que eran los más comunes en América. De hecho, en América no existían los instrumentos de cuerda como sí existían en Asia y en Europa, pero sí vinieron, junto con la colonización, esos instrumentos de cuerda. Por ejemplo, el violín en las cuerdas frotadas, que se usa mucho en el chamamé, o la guitarra, que se usa en casi todas las formas, las especies folclóricas argentinas se usa la guitarra criolla, que viene de su guitarra española. Estos instrumentos ingresaron a Europa, a América, luego de la llegada del europeo. Y ahí se empezó a modificar lentamente no solo el timbre de los instrumentos, sino también la forma de hacer la música, la forma de organizarla, el idioma de la letra, incluso, empezaron a modificarse de una forma muy rápida. Se empezaron a hacer otros géneros también, un poco más cercanos a la música indígena, como la bagual o la videla, y se empezaron a usar otros instrumentos más mixtos, mezclando atributos de la guitarra, el violín, junto con materiales o cosas que se podían encontrar en América, por ejemplo, el charango o el bombo legüero, que antes de la llegada del europeo no existía. Gracias a lo que fue la conquista, hubo muchos movimientos migratorios, como dije antes, pero no solamente de europeos a lo que es Argentina, sino también de los pueblos africanos, debido al fin de esclavitud por el que estaban puesto este pueblo, que fueron traídos por los europeos hasta las zonas de las ciudades, en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Si bien uno podría decir que no hubo una gran influencia de parte de los pueblos negros, de los pueblos africanos, porque hoy en día no se ven, de hecho, muchos descendientes de pueblos africanos, como sí podría pasar en Brasil o en Colombia, esto se debe a que Argentina fue el primer país que prohibió la esclavitud en América Latina, lo que hizo que los esclavistas, por motivos económicos, vean más rentable llevar a la mayor cantidad de esclavos a otros países justamente como Brasil o Colombia. Lo que hizo que a nivel étnico no quedara tanta huella del pueblo africano. Sin embargo, a nivel musical sí, y nos afectó a todos, más que nada en la ciudad de Buenos Aires. Hoy en día, como argentinos, nos fue modificando mucho la influencia africana. La famosa palabra, disculpen, la palabra quilombo, que era una forma de referirse a las reuniones que tenían los negros para tocar, para celebrar, cuando estaban un poco, digamos, ociosos de sus labores de esclavas, que luego tomó un significado un poco despectivo. Eran los lugares donde los africanos se juntaban a tocar música, a celebrar, a pasar un buen rato, y generalmente usaban los instrumentos europeos, porque ellos fueron obligados por muchos de sus señores a aprender a tocar música, muy parecido a lo que pasaba con el jazz. Luego de que se fueron los esclavos negros, esta música siguió siendo tocada por gente blanca, gente traída de Europa o sus hijos, sus criollos. Al principio del siglo XX, también sucedía que vinieron las primeras migraciones grandes de europeos y de asiáticos, que fueron más que nada para misiones, las famosas misiones de japoneses, de coreanos. Y en la ciudad de Buenos Aires se quedaron más que nada los italianos, los gallegos. Gracias a esta migración en la ciudad de Buenos Aires se fue viendo una modificación a nivel lingüístico en la famosa jerga lunfarda que tenemos hoy en Buenos Aires y también en partes de Montevideo. Esto se debe
a que muchos de los italianos y europeos en general quedaron acá y no pudieron conseguir tierras, entonces tenían que trabajar acá en las fábricas y no había grandes derechos para el trabajador. Entonces se empezó a hablar en la Baja Alcurnia con los términos que ellos usaban, porque tampoco se podían formar muy bien en el español, como le pasa a muchos pueblos originarios hoy en día. De hecho, muchas palabras que se usan en el lunfardo, como mina, viene de la palabra fémina del italiano, jetta, que viene del napolitano jettatura, la gaiola, que se refiere a la jaula o a la prisión, en nuestro caso viene del galaico portugués, y la forma que nosotros tenemos de dar vuelta a las sílabas, por ejemplo, en lugar de decir doctor, decimos tordo, que eso viene de una jerga que se llama Ferland, de Francia, de París. Además, bueno, de lenguas africanas, como la palabra quilombo propiamente dicha, y una gran influencia de los pueblos originarios a nuestra forma de hablar también, viene más que nada a la mano de las lenguas quechua, que de eso el profesor Camelo podrá dar más data incluso. Nosotros, gracias a las migraciones para la mano de obra que se necesitaba, que no teníamos a disposición de Europa por las guerras mundiales en el siglo XX, vinieron mucha gente del interior, los criollos que ya tenían estas palabras en su dialecto del español, como cancha, para decir plaza, pucho, el resto pequeño, achura, rancho, ojota, guacho, son todas palabras que vienen del quechua particularmente. Además, bueno, de la discusión eterna de si el che, que usamos los argentinos, viene del che mapuche, que significa gente, o si viene del che, que es un vocablo catalán con el mismo uso para llamarlos. Gracias a esta conjunción de movimientos, de músicas, de datos, de palabras y demás, se generó un género que, si bien uno podría confundir con el jazz por este contexto histórico, es algo que nos tiene a nosotros muy arraigados, que es el género del tango. Su origen étnico es muy parecido, pero a diferencia del jazz, no consideramos que sea normal que sea un negro el que toca tango, porque fueron los europeos que luego de la ida de los africanos empezaron a tocar acá, con los instrumentos europeos, una música con tanta influencia de la milonga, de la chacarera, con esta forma de hablar tan característica del puerto. Me gustaría presentarles ahora también cómo fue cambiando entonces esta música traída de los criollos, como el carnavalito que escuchamos recién, y ya cambió a otro género musical, suena más europeo, con esas pequeñas influencias igualmente. Algo más orientado al uso del dialecto. En este hermoso país que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirá o el que nada tiene. Chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor, de sus mangos saca mala. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor. El estaño un mostrador donde un kurda se emborracha. Y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. Bueno, como podemos ver acá, muchas palabras que uno por ahí asocia una jerga netamente porteña, tienen su origen en muchos lados del país y por las afueras, incluso, de Europa, de África, el resto de las provincias con su influencia indígena. Entonces nos marcaron mucho en la forma también de hacer música, porque de hecho esta forma de tocar ya no se asemeja tanto a la forma que escuchamos al principio en el carnavalito, sus compases, sus tiempos, su afinación ya es mucho más europea. Hoy en día, igualmente, como para cerrar un poco, me gustaría hacer notar que también
hay una costumbre nuestra de dar por sentado justamente estas cosas. Por eso yo creo que el explicarlas y el tenerlas en cuenta ayuda mucho a desnaturalizar algunas cosas y entender el porqué de otras. En los últimos tiempos se está haciendo mucha música indígena gracias a las redes sociales, que es mucho más parecida a lo tradicional que uno podría encontrar, pero con un uso un poco más comercial, más de entretenimiento, más de esparcimiento, como decíamos al principio. Sin embargo, al estar más apegado a lo que es la forma indígena, en este caso voy a presentarles a Beatriz Pichemalén, una conocida cantante mapuche, amiga personal también. Su forma de cantar, su forma de entonar, los tiempos donde cae el acento, si se lo presentan a cualquier catedrático musical, les diría que está o mal hecho o desafinado, y sin embargo es la forma más cercana que tenemos a las tradiciones propias. ¿Hasta qué punto podemos pensar entonces que la colonización no solamente fue a nivel de color de piel o a nivel de idioma, sino también a nivel de apreciación estética, a nivel de gusto por lo propio? Entonces voy a dejar el tema compartiendo una canción de esta cantora, Beatriz Pichemalén, para que lo puedan disfrutar y vean lo que les estaba comentando recién, esta diferencia que a uno por ahí le parece antiestético, sin embargo es lo más parecido a lo que uno puede encontrar de la cultura indígena a nivel musical. Goodbye, my goodbye, why when could roof my become could roof my goodbye, my goodbye, my Willa, where the boy got you, my willy, my become could roof, I'm willy, could roof, I'm willa, we got you, my got you. Ngulu could roof, my ngani, my nganga. Makoth puing kura, mainga kura ma. Longko lemnga mamel chenga mamelenga. Longko lemnga mamel chenga mamelenga. We
Nos pasa a todos. Bueno, muchas gracias, Maxi, te estaba agradeciendo. Voy a introducir a Carmelo Sardinas, nuestro docente de quechua en el programa de lenguas originarias del CUI, también da clases de quechua en la Universidad de La Matanza, en la Universidad de San Martín, es miembro de la Academia de Quechua de Cusco, Perú, miembro del Consejo de Ancianos del Continente. Gracias, Carmelo. Adelante. Ancha munasqay wawqipanaykuna, ñuqa sutiyqa tayta Ullpu, ñuqakani askanchasqa paqarkiti Boliviamanta, Tawantillu hap'iniyku. Bueno, yo soy originario de la antigua nación Huiziza, del Estado Plurinacional de Bolivia. Me llamo Taita Carmelo Sardinas Ullpu. Pertenezco a la Confederación del Tahuantinsuyo, soy quechua. Así que en esta oportunidad voy a tener la posibilidad de poder compartir con ustedes y quiero realmente que ninguno se sienta ofendido si nosotros hablamos sobre nuestra historia pasado, presente y la historia futura. Seguramente nos va a volcar a esto, a esta charla que hoy tenemos. Bueno, un segundito. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Carmelo. Bueno, aquí vamos a presentar un poco sobre el camino a la descolonización, ya que el Pachacutés para nosotros son 500 años de sufrimiento. Desde 1492 nuestros abuelos ya supieron para qué es tiempo. Cutis es el retorno de ese tiempo. Cada 500 años se cumple una profecía. Entonces los abuelos del Tahuantinsuyo, de la Confederación, ya sabían que iba a haber ese cambio brusco. Lo que no sabían que iban a llegar otra gente de otro continente a someterlos. Entonces, estos hombres, cuando llegan a este continente, no llegan justamente al Tahuantinsuyo, sino a Guanajani, que es el Caribe, y a la Confederación del Tahuantinsuyo llegan en 1532. Esa Confederación del Tahuantinsuyo estaba compuesta por gente honesta, trabajadora y realmente gente con otras costumbres y tradiciones, como eran la mayoría de los pueblos, de la mayoría de las confederaciones en este continente. La Confederación de la Anáhuac, que es desde Alaska hasta México. La Confederación de los Mayas, justamente de la cultura de los mayas. Y la Confederación del Sur, que es llamado Tahuantinsuyo. Y estas confederaciones estaban compuestos de autoridades, de guías espirituales, de sabios en medicina, en todo tipo de cosas que en la cual ayudó al crecimiento cuantitativo y cualitativo, tanto en la medicina, en la alimentación, también en el estudio. Cuando llegan los españoles, llegan el 6 de noviembre en 1532 a Cajamarca, donde el Inca, Huayna Cápac, el Inca no era un rey, era un gobernante, estaba haciendo ceremonia porque era justamente la Yasmarpan, honrando a nuestros muertos difuntos. Cuando él se entera, le dicen hay que darle alimento y hospedaje a los forasteros, a los que llegaron recién. Mañana vamos a conversar. En ese mismo instante se dirige Francisco Pizarro con su gente, con Vicente Valverde, el cura a la cabeza, en la cual le dicen estas tierras pertenecen a la reina Isabel la Católica, ustedes son los súbditos. Esto le dicen con un lenguaraz que justamente al cruzar Panamá descubren en alta mar 3 barcazas con uno atrás más grande, 4 barcazas, dicen ellos, escrito por ellos mismos. Ven en alta mar, con cañonazos lo hunden. A una persona que se llamaba Huancahuilca, lo rescatan a un joven de 20 años. Durante un año estuvieron enseñando el castellano. De la mano de él llegan a donde estaba el Inca. El Inca estaba con miles de personas porque estaba haciendo ayuno,
estaba haciendo una ceremonia a los difuntos. Entonces, aprovechando que el Inca no tenían esa forma de pelea, de guerrero, después nos han hecho guerreros, qué sé yo, pero entonces cuando se entera eso, claro, le dice, nosotros venimos en nombre del rey de España, en nombre de nuestro Dios, que resucitó al tercer día. Estas tierras son de la reina Isabel la Católica, ustedes son los súbditos. Claro, el Inca le dice, bueno, pero ustedes tienen un padre que muere y resucita al tercer día. Yo tengo, aquel es mi padre, le enseña al sol. Cuando él sale hay vida, trabajamos. Cuando él descansa, descansamos. ¿Y dónde dice? Vicente Valverde, el cura, le alcanza la Biblia, le sacude en el oído el Inca, a mí no me dice nada, lo tira al suelo. Entonces el mismo cura sale, venganza cristiano, cristianos por el suelo, venganza. Ahí comienza la matanza. La matanza porque en el Incario no estaban armados, no estaban preparados para eso. Entonces fue una matanza. Cuando se entera Huáscar, el hermano que estaba en Cusco, Perú, viene a querer rescatar porque también el primer secuestro extorsivo fue en Cajamarca. Le piden 2 piezas de oro, 1 de plata, donde llegaba la mano del Inca. El Inca era grandísimo, medía 2 metros el Inca, y cumple la gente, y Huáscar sale de Cusco hacia Cajamarca para rescatar, lo interceptan los españoles y lo meten en una cueva, le echan la culpa que Atahualpa, el hermano, había hecho encerrar y matar. Así comienza el conflicto creado por los propios españoles. Esto nosotros sabemos por los escritos de los cronistas. Para esto tenemos la investigación hecha. Y entonces, claro, primero llegan con la ley del requerimiento, que estas tierras son de la reina Isabel la Católica, ustedes son los súbditos, entonces de por vida ustedes y sus descendientes. Eso era la ley del requerimiento. Iban a las comunidades, les explicaban en la lengua castellana, los hermanos ni sabían. Luego aplican la ley de extirpación de idolatría en el siglo XVI por Virrey Toledo. Ahí tenemos nosotros el libro, ustedes lo pueden conseguir, seguramente se consigue todavía. Ahí, bajo pena de muerte, los españoles aplican la prohibición al idioma, la prohibición a nuestras ceremonias, la prohibición de montar al caballo, de tocar la guitarra, la prohibición de nuestras ceremonias, la prohibición de nuestros bastones sagrados, la prohibición de nuestra ropa, empiezan con todo, bajo pena de muerte. Entonces, eso para nosotros fue un gran dolor. Estuvieron 4 días y medio quemando nuestras bibliotecas, eran la casa de los Quipos, donde estaba guardada toda la historia, por eso se pierde la signografía, lo queman ellos 4 días y medio. Después lo convierten en Yaqueguas, las casas de estudios, en una iglesia en Cusco. Y el Yaqueguas, siquiera de las mujeres, la enseñanza para las mujeres, lo convierten en un convento. A todo esto los españoles violando a las chicas, a todas las estudiantes, y llegan hasta el Collasuyo, que en la Isla del Sol estaba la escuela de los hombres, en la Isla de la Luna de las mujeres. Cuando se enteran, las chicas se ahogan en el lago para no caer en manos de los españoles. Entonces, estas son las cosas que, aunque no nos guste, esto fue justamente la evangelización, y los misioneros, ¿no?, realmente se han ocupado de llegar a nuestro territorio y violar toda forma de vida, toda forma de convivencia en armonía, en reciprocidad y hermandad. Entonces, lógicamente, en estos últimos tiempos, desde hace 50, 60 años, yo soy de una de las comunidades de Chuntiani, donde nosotros no teníamos camino carretero, sabíamos desde la ruta 55 kilómetros por el río caminando, accidentado, un río accidentado, difícil de llegar. Yo estudié las primeras palabras del idioma castellano a los 7 años, aprendí el castellano, por eso tengo dificultades hasta ahora, pero soy quechua desde mi nacimiento, he aprendido todo lo que es la tradición de nuestra cultura en mis comunidades, en mi sello, gracias a mis abuelos, a mis padres. Tuve que aprender el castellano, aunque me haya costado, tuve que aprender para poder luego interiorizar mi saber de la otra historia. Así, de esa manera, también el hermano Fausto Reinaga
es de Macha, descendiente también de los hermanos Katari, escribió un libro que se llama La liberación indígena, la revolución india. Con este libro, desde hace 60 años atrás, en el Estado plurinacional, realmente hemos reconocido nuestra identidad que ha sido sometida, no solamente en la época colonial, pero también en las épocas republicanas. Entonces, desde este lugar, hoy en día hay formas de poder buscar la descolonización. La descolonización no es desterrar a la iglesia, sino que haya respeto para nuestras ceremonias, que haya respeto por nuestra simbología, porque hace poco también nos enteramos que en el Estado Pluri quemaron la huipala. Entonces, estas cosas atentan, aún estando en una vida republicana. Decimos que somos países independientes, pero lamentablemente los pueblos originarios para los estados seguimos siendo como segunda o como gente de segunda o tercera clase. Entonces, estas son formas en las cuales nosotros desde la descolonización pedimos el derecho a la tierra, el derecho a nuestras lenguas maternas. En esto ha habido, desde la ley del convenio 169, muchos han hecho la ratificación de ese convenio, pero algunos países no lo han hecho todavía. Y nosotros como pueblos originarios, pidiendo a estos gobiernos que reconozcan justamente las leyes están, pero a veces son incumplidas. Entonces nosotros hoy, 12 de octubre, nosotros recordamos como el primer día de invasión de un continente a este continente, de otro continente a este continente. A partir de ese momento hemos sufrido toda clase de abusos, toda clase. Ya algunos hermanos que me han antecedido ya han hablado de esto, pero yo quisiera justamente también repetir de la misma manera que ningún pueblo todavía ha tenido su independencia total. Nosotros hoy estamos con nuestras tradiciones, pero hasta hace pocos años los estados no reconocían nuestra espiritualidad, pero sí reconocen cualquier religión extranjera. A nosotros no nos reconocían, nos pedían la personería jurídica. Pueblos que son milenarios vivientes en cada uno de los pueblos de las tierras no son reconocidos. Hoy tenemos que estar pidiendo a los estados que reconozcan. Entonces, yo soy perteneciente al Collasuyo. Collasuyo es, si nosotros vemos las 4 naciones del Tahuantinsuyo de la Confederación, ahí está geográficamente, cada uno con su simbología, las 4 naciones antes que lleguen los españoles, y hoy estamos divididos en 6 nuevas repúblicas. En estas 6 nuevas repúblicas hablamos este idioma, el runasimi, de la cultura quechua, lo que yo les sé hablar. Entonces, queremos enseñarles cómo era la convivencia antes que lleguen los españoles. Ellos mismos escriben que en este continente no encontraron gente vaga, no han encontrado pleitos entre ellos, no han encontrado la prostitución, no había mortandad infantil, nadie pasaba hambre, todo el mundo no peleaba, los terrenos no estaban cercados, no había ningún límite de nación o de provincia. Entonces todo era una convivencia en armonía. Además, la huipala nos indica que somos todos parte, cada uno de los colores representa una nación, pero la convivencia entre ellos, nadie es más, nadie es menos. Somos iguales ante la ley. Eso justamente con este tema de la descolonización en el Estado plurinacional está reconocido la simbología, están reconocidos los saludos, están reconocidos nuestras medicinas, están reconocidos los hombres y mujeres que practican la medicina, están reconocidos aquellos hombres que practican la alimentación sana y pura, sin ningún agroquímico. Entonces, yo creo que de esta manera hay comunidades, hay pueblos que todavía mantienen su tradición a pesar de estos 528 años desde que han llegado los españoles. Para nosotros, por ejemplo, el Aine es la colaboración mutua, la Minca es el trabajo recíproco, Yanapanauque es la ayuda mutua entre pueblos, entre naciones.
Así ha llegado esta gran confederación a, hoy en día estamos en 6 nuevas repúblicas. La Confederación del Tahuantinsuyo está desde Colombia, sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Entonces tenemos que recordar a los hombres que han sacrificado, mejor dicho, han sido torturados, han sido muertos por los españoles. Tenemos que decir así, en Jujuy, 20 y pocos, que nadie se acuerda, no están en los libros de historia. En Salta, lo que hoy es la provincia de Salta, Juan Calchaquí, Titaquín en Tucumán, Palimín en Catamarca, Chalimín en La Rioja, Jáchal en San Juan, Cacheyusta y Guaymallén en Mendoza, los 2 hombres. Cacheyusta se entera que había quedado prisionero el Inca, iba al rescate llevando el oro de acá, lo interceptan los españoles, a las 3 hijas fueron violadas, el resto de su familia fueron llevados a España como animales para mostrar al resto en Europa. Inacayal en Chubut, así como Yaloshi o Cambá en Chaco, Guasimul, Martina Chapanay ya en los últimos de la República, en San Juan, Eduardo Pincén, este hermano mal llamado Tehuelche, lo han traído prisionero acá en la isla Martín García, no sabemos dónde están los restos, Sayhueque, en Neuquén, y cuántos otros hombres, hermanos, ¿no? Y esto es solamente los hermanos que enfrentaron su vida. Los primeros que se enfrentaron con los españoles fueron los 3 hermanos Amaru, Diego Amaru, Juan Bautista, Tupac Amaru, José Gabriel, de Perú, y los 3 hermanos, y de La Paz, Bolivia, Julián Apazas, que se hizo nombrar Tupac Katari. En la provincia de Chayanta, en Potosí, los 3 hermanos Katari, Tomás, Damaso y Nicolás, han sido descuartizados, han sido torturados, y eso nosotros no lo podemos negar, lo dice la historia. Además, queda justamente Asensio Padilla, el esposo de Juana Azurduy, presenció el descuartizamiento de Nicolás Katari en Potosí, ¿no? Donde se ha asentado la colonia con 160.000 hombres, habitantes, en el siglo XVI. Era la ciudad más poblada cuando Francia tenía 156.000 habitantes. Entonces, a estos hombres nosotros no lo podemos recordar porque, además, mis comunidades forman parte de los 365 cabildantes que a la cual decidieron a este hermano Tomás Katari que venga para presentar las quejas dentro de la ley al virrey Bertiz aquí en Buenos Aires. Él se viene caminando con su hermano, con su compadre Acho, ¿no? Por eso tenemos acá la calle Mariano Acho. Estos hombres son los que realmente iniciaron la lucha por la independencia, luego siguieron los patriotas. Entonces, ¿de qué manera nosotros, como originarios, ahí está el monumento en marcha de Tomás Katari, cómo nosotros podemos olvidar lo que pasó? Acá es donde lo mataron a Tomás Katari, en Chataquila, ahí está enterrado los restos de Tomás Katari. Entonces, han hecho varias batallas en Pocojuata, en Chayanta, en Colta, Buendilla, y después en Chuquisaca, lo que es Chuquisaca, en Choquechaca, ¿no? Pero en aquel momento, tanto los hermanos Katari estaban ligados con Viltipoco, con Juan Calchaquí, todos los hermanos diaguitas, calchaquíes llamados hoy, desde que separaron las nuevas repúblicas, ya no se habla de estos hombres, tampoco hablan de otros hombres que han luchado en todo el Tahuantinsuyo juntamente con los hermanos de otros pueblos. Así que la guerra de la independencia, llamada así, más que nada fue desigual porque no tenían armamentos, pero sí los españoles tenían armamentos. Y luego los patriotas con Asensio Padilla y Juana Azurduy, que también son hijos de madre originaria quechua, Huayparimachi Maita, el último poeta originario, también se suma a esta lucha. Y cómo no recordar a Mariano Moreno, su madre originaria, Bernardo Monteagudo también de madre originaria. Así que estos son los patriotas juntamente con Juan José Castelli, que fueron estudiantes de la Universidad de Chuquisaca, la primera universidad aquí en Sudamérica. Entonces, Belgrano justamente presenta en el Congreso de Tucumán, que fue el primer presidente constitucional,
a Juan Bautista Tupac Amaru, que volvió después de 40 años de preso de España y no pudo ser. Yo creo que en ese congreso, justamente las provincias del Alto Perú se presenta con sus diputados. A partir de ese momento es que se separa porque no hubo ayuda para el Alto Perú. Así que la historia nos une, la cultura nos une. Nosotros tenemos tres cosas que nos unen. Tenemos vínculo histórico, vínculo sanguíneo y vínculo cultural. Así que de esta manera yo he querido presentarles brevemente estos escritos, así que por favor vamos a las preguntas. No sé cómo estamos de tiempo, pero sería bueno. No te preocupes, Carmelo, si sí. La gente tiene preguntas. Perdonen que estamos en el horario de almuerzo, debe estar, pero bueno, con camaritas apagadas pueden comer. Nos vamos a extender un poquito porque todavía tenemos varias ponencias. En fin, seguimos participando. Carmelo, las preguntas. Nadia te va a preguntar. Sí, quería saludarte, Carmelo, agradecerte tu compartir, tu conocimiento. Yo fui alumna tuya en la Universidad de La Matanza, así que un placer escucharte. Realmente, nada, te quiero mucho, estás en mi corazón y bueno, tu fortaleza, lo que transmitís, y el aprendizaje del día a día de esta cultura y el mantener la bandera en alto. Así que quería saludarte fraternalmente. Entendió, perfecto, no te preocupes. Un abrazo. Gracias, Nadia. Fraterno, muy bien. Sí. Fraternalmente. Bueno, a vos no te sale bien el castellano y a mí me salió perfecto. Qué bueno. Bueno, si hay algunas preguntas más, estamos aquí todavía. Bueno, parece que no. Parece que no hay más preguntas. Bueno, gracias, Carmelo. Un abrazo, un orgullo. No, por favor. ¿Qué minuto tenemos para descansar? Quisiera Sí. hacer una pregunta a ver. Carmelo. ¿Cómo no, Cecilia? Sí. ¿Cecilia aquí? Sí, Cecilia. Sí, por favor, podría explicar un poquito más el proyecto de Manuel Belgrano. Bueno, Manuel Belgrano en la campaña del Alto Perú, justamente sus soldados eran todos originarios, entonces había compenetrado a esa nación de apoyo suyo, donde aprendió las quejas, donde aprendió desde la cultura el respeto, la convivencia, la reciprocidad y armonía que existía antes que lleguen los españoles. Querían volver a eso. Entonces Belgrano, desde su buen pensamiento, juntamente con los diputados del Alto Perú y las provincias del noroeste y Cuyo, justamente son los que apoyan a Belgrano, no Buenos Aires, por eso se hizo el Congreso en Tucumán. Entonces, claro, plantean para reivindicar en la historia a la cultura andina que la capital fuese Cusco, no Buenos Aires, y que el primer presidente constitucional en ese Congreso fuese Juan Bautista Tupac Amaru, el hermanastro o el hermano de José Gabriel Kunturkanqui, que fue descuartizado, pero a él lo despachan de muy chico, de muy joven, con un sobrino, el hijo de José Gabriel Kunturkanqui, a España. Estuvo 40 años preso y en Cádiz, después en Ceuta, de ahí de Marruecos lo traen para acá clandestinamente. Él tenía que ser el primer presidente, pero lamentablemente los porteños y algunos se opusieron, nunca pudo ser. Y cuando pasamos de directorio en directorio hasta 1825, el Alto Perú fue olvidado, entonces Belgrano no pudo con las batallas. A partir de ese momento es que quedamos separados. Cuando llega Bolívar, por eso también se llama Bolivia en homenaje a Bolívar, Sucre en homenaje a Mariscal Sucre, venezolanos ambos, y realmente quedamos separados porque Rivadavia dice que las provincias del Alto Perú, cuando Bolívar dice las provincias del Alto Perú tienen que seguir perteneciendo a las Provincias Unidas de América del Sur. Y acá manda dos emisarios, Bernardino Rivadavia, en la cual dice que el gobierno de Buenos Aires no está en condiciones de mantener y sostener a las provincias del Alto Perú, que por lo tanto, que hagan lo que quieran de su destino. Y ahí nace como Bolivia. Y Tarija, que dependía de la Intendencia de Salta, se separa y así nace la nueva República de Bolivia, a los 9 años después
del Congreso de Tucumán de 1816. No sé si está correcta tu pregunta. Muchísimas gracias, muy interesante. Hola. Muchísimas No, gracias. por favor. Hola. Sí, hola. Más Sí. que una pregunta, Carmelo, quería expresar, bueno, como Cecilia me quedan muchas, no dudas, pero ganas de seguir profundizando en el enfoque histórico que vos tenés, Carmelo. No sé si el material, Mónica, se puede compartir después y algún Sí. contacto para seguir Sí, profundizando, sí, porque es excelente esa mirada. Gracias. Sí. Mi contacto pueden ahí en el material está mi contacto, así que se pueden comunicar conmigo a través del CUI, a través de cualquier universidad me encuentran y tendremos oportunidad de pasarles los materiales, de explicarles y ver la historia, porque es nuestra historia, así que todos tenemos que, ya que no nos enseñaron desde los colegios, pero nosotros desde el Runasimi, desde el idioma de los pueblos originarios, tratamos de investigar, buscar, a ver cómo fue, por lo menos mínimamente. Así que vamos a tener para que ustedes puedan tener acceso a todo esto. Gracias, Carmelo. Bueno, gracias Un a abrazo. ustedes, a todos. Bueno, vamos con la doctora Ángela Jaramillo. ¿Anda por ahí, Nina? Hola, sí, estoy acá. Ah, bueno, perfecto. Bueno, les presento a la doctora Ángela Jaramillo. Para nosotros es Nina, descendiente del pueblo Coya y es abogada. Así que su trabajo ha estado siempre y seguirá estando comprometido con los derechos indígenas. Nina, adelante. Gracias por la presentación, Mónica, al CUI por generar este espacio y a los participantes, bueno, por ser parte de esto que para nosotros es tan sentido. Yo voy a compartir con ustedes un pantallazo. Primero lo voy a hacer en forma de línea histórica para que podamos dimensionarnos, ¿no? También algunas cosas. Nuestras culturas como pueblos milenarios, podríamos decir, se fueron gestando así durante miles de años. No hay un idioma que se pueda gestar en centurias, sino que tiene un arraigo al territorio, a los hitos que nos van marcando, y se fue transformando, pero no siempre con cuestiones positivas. Y eso fue, el principal fue en 1492, que se inició un genocidio que nos afectó a las personas, a nuestros idiomas, que hoy se refleja, que hay hablantes, hay idiomas que se perdieron, otros idiomas que están muy dañados, y consecuencia de ello puede verse que se han perdido muchos de ellos. Hay otras formas de codificar los mensajes, de expresar los sentires. Por ejemplo, los antiguos quipus, que narraban y contaban a través de variedades de nudos, lo escrito en placas de oro que fue saqueado para hacer lingotes y luego llevado al otro continente. Muchas resistencias se dieron, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, ¿cuál fue la resistencia de los pueblos indígenas a ese ataque, ¿no? Por ejemplo, Bartolina Sisa, de quien hoy se conmemora el 5 de septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena, Tupac Katari, Tupac Amaru, Micaela Bastidas o Puyu Cawa, como nos enseña el profesor Carmelo Sardinas Hulpu, y que él fue desarrollando también un poco la lucha de los hermanos, fue también otro hito, otro punto de inflexión en decir basta a tanta ignominia. Otro punto que también hace al análisis es cómo se fueron dando las gestas de la emancipación de las colonias y la formación de los actuales estados nacionales hace 200 años. Luego, en 1940 se realizó un congreso indigenista en Pátzcuaro que declaró el Día del Indio Americano 19 de abril, que hoy también forma parte de las conmemoraciones en donde los pueblos también nos reivindicamos.
para todos, para absolutamente todos. En 1983, el regreso de la democracia marca otro hito importante para todos los argentinos. En 1992, desde los pueblos, desde el movimiento popular, afro, indígena, los 500 años también fue un momento de gran movilización. Porque bueno, reclamamos esto, ¿no? El último día de la libertad como 11 de octubre, y ahí también se generaron esta ¿cómo decirlo?, ¿no? Esta pugna entre quienes festejaban el Día de la Hispanidad y quienes decíamos que no había nada que festejar. Hace poquito escuché una ponencia de un profe de historia que nos decía que la colonia española o en las cuestiones españolas nunca habían celebrado ni un Día de la Hispanidad, sino hasta que se perdieron las colonias. Una vez que perdieron gran parte de las colonias, en Filipinas y en otros lados de América, o sea, hace 200 años atrás, recién empiezan a generarse estas reivindicaciones a la llegada de Colón a América. O sea, la realidad que no lo tenían como un hito, pero al ver que el preso de donde tomaban los recursos se les escapaba de las manos, empezaron a querer volver a someter. Es una relación de sometimiento, de explotación, y eso dejó muchas huellas. Entonces estamos hablando de 1992, con lo que fue la no celebración de los 500 años. En 1994, con la reforma de la Constitución, se incluyó el artículo 75, inciso 17. Eso fue fruto de, como todas las cuestiones que les nombraba recién, fue fruto de muchas propuestas de lobby y de reclamos de comunidades indígenas de todo el país, de pueblos, de naciones, en no quedarse afuera en algo tan importante como iba a ser la reforma de la Constitución. 3 meses estuvieron a las afueras de Santa Fe y de las ciudades donde se estaban desarrollando la Asamblea Constituyente, y se incorporó el reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, el reconocimiento a sus personerías jurídicas, a las tierras que tradicionalmente ocupan, a la educación intercultural bilingüe. Y también antes y después se dieron las modificaciones de constituciones provinciales. Con el impulso posterior para incorporar otras normas, se sancionó la ley 23.302, que fue la ley de apoyo de política para las comunidades indígenas, que creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el órgano rector de lo que sería la política indígena. También la ley 25.517 sobre restitución de restos mortales que están en museos o colecciones privadas. Ahí el profesor Carmelo Sardina Zulpu, desde la movilización indígena, también hizo muchas gestiones para que no estuvieran en exposición los restos de los hermanos originarios en el Museo de La Plata, como uno de los precursores e impulsores de esas acciones. Pensemos que todas las leyes, todas las normas necesitan de un sujeto que las impulse, que las reclame y que no las deje atrás. Otro de los puntos fue la ley que incorpora los nombres indígenas para los niños, ¿no?, que nacen. Y después, posteriormente, en el 2014-2015, se incorporó en el Código Civil. Cuando fue la reforma del Código Civil, se incluyó el artículo 18 en cuanto a la propiedad comunitaria indígena. También el convenio 169 de la OIT en el 2001, que ya había sido sancionada por esta Organización Internacional del Trabajo en el año 89. El impulso de foros internacionales en proyectos como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se firmó finalmente en el año 2007, después de 20 años de
de grupos de trabajo y que posteriormente pasó algo similar con la OEA. A nivel nacional, una de las leyes que propusimos modificar fue la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que incorporó ahí sí los idiomas indígenas para poder transmitir y poder hablar en idiomas indígenas oficialmente en sus primeros artículos, y también un capítulo especial para la gestión de radios y televisión. Actualmente hay radios indígenas, y había un solo canal de TV que supiera. Había una hermana guaraní en todos estos diálogos que analizaba, ¿no? Porque todo esto son charlas de semanas, de meses, para las propuestas, para el impulso, y ella reflexionaba y decía cómo a nosotros los pueblos indígenas nos robaron la tierra, y ahora a toda la sociedad argentina le quieren robar el aire. Así reflexionaba ella, y mucha razón tenía. Otra de las últimas leyes es la Ley de Agricultura Familiar Campesino e Indígena, que también nos incorpora como sujeto de derecho colectivo a los pueblos indígenas. Y podemos decir con todo eso que pasamos de impulsar de la invisibilidad a la reivindicación. Algunas otras acciones que van a ver posteriormente va a ser, por ejemplo, la del censo, que bueno, si no estuviéramos en pandemia, se tendría que estar desarrollando para estas fechas, que incluye una pregunta de pertenencia a pueblo indígena. ¿Qué les puedo decir? A pesar de que muchos de nuestros idiomas fueron lamentablemente callados, ¿no? Porque se callaron a sus hablantes, se callaron, es más, los mismos hablantes como se autocensuraron en no transmitir los propios idiomas, ya sea porque están estereotipados como si fueran del peor modo, ¿no? Así que otras manifestaciones se fueron profundizando, como por ejemplo los tejidos, las mantas, los ponchos, los abrigos, que a veces también nos dan un mensaje y que nos identifican con el territorio. Y como decía Maxi en su exposición, en el diálogo musical, la música del sicuris, ese instrumento que se toca de a dos, es un diálogo musical. Ahí Carmelo también lo practica, lo lleva adelante y pueden saber mucho más de eso. Pero esto que les digo son las puntas del ovillo de muchas más cosas. Como seres humanos somos seres integrales, necesitamos de todo eso, desde el comienzo hasta el final de nuestras vidas. Y la tarea es descolonizar nuestras palabras, nuestras valoraciones, no caer en el juego del poder. Es un desafío que se renueva. Que no primen un idioma sobre el otro, que se dé lugar a la diversidad y al plurilingüismo. ¿Por qué decimos que no se considere uno por sobre el otro? Porque es lo que sucede actualmente en muchos casos. La voz indígena en muchos casos está subestimada, desvalorizada, y se refleja en lo que es el trabajo en negro, se refleja en lo que es que las mujeres no quieran ir a los hospitales porque son maltratadas. Bueno, Verónica también lo planteaba muy bien. Y bueno, son muchos los desafíos que quedan por delante. La palabra en los medios de comunicación, en la radio, desarrollar la creatividad, el aprendizaje y la enseñanza de los idiomas, muchos más. Y bueno, una de las cuestiones que nosotros impulsamos asociativamente con el doctor Marcelo Lescano, son unas entrevistas que hacemos impulsando lo que es la consulta previa, libre e informada. Sin este derecho es difícil que se desarrollen los derechos que le enunciaba anteriormente.
porque es con los pueblos que se tiene que llevar adelante todo esto. Así que desde el Observatorio Regional de Derechos Humanos también los invitamos a ver las entrevistas que a lo largo de la mitad del año que ha pasado hemos desarrollado, y que bueno, también el CUY nos impulsó y nos dio mucha fortaleza para seguir adelante y dar a conocer a través de los medios, de las redes de comunicación. Hay muchos pendientes: poder vivir en las tierras, ser parte, revalorizarla como visión. Hay mucho por compartir, así que les dejo un saludo grande. Y bueno, si hay alguna pregunta de la que pueda responder en particular, con mucho gusto. Por supuesto. Bueno, gracias, Nina. Por favor, las preguntas para Ángela, la doctora Jaramillo, que llamamos Nina. Hola, Nina. ¿Qué tal? Hola. Raquel de Rosario. ¿Cómo estás? Ah, mira vos. Hola, Raquel. Sí, ¿qué tal? La pregunta tiene que ver con lo que dijiste al final, el proceso de consulta a los pueblos. Si lo podrías explicar, cómo nace y cómo es ese proceso. El derecho de consulta básicamente es que cuando se propone, ya sea un organismo público o el Poder Legislativo también, realizar alguna acción, alguna actividad trascendente que cambie el curso de las cosas, por ejemplo, sin generar un proyecto, ese proyecto tiene que ser consultado, informado previamente a las comunidades a donde va a influir, para tener su opinión, para poder tener sus aportes y para poder escuchar si realmente están interesados de que eso se desarrolle o no. Hay otros tipos de cuestiones que quizás a veces no son informadas, como por ejemplo obras públicas o cuestiones más de alto grado de inversión económica, en el cual es necesario generar el derecho de consulta, porque no se puede estar avanzando en cuestiones y después sin la debida diligencia de contemplar los derechos de los sujetos que ahí viven. Por ejemplo, cuando se arman los estudios de impacto ambiental, saber si hay presencia de pueblos originarios o no. Bueno, así como se arman distintas, cuando se arman audiencias públicas, a veces el derecho a la consulta es un derecho parecido, pero es un derecho específico de los pueblos indígenas como sujeto de derecho. No es un proceso que se da en una sola ocasión, sino que se tiene que dar un diálogo intercultural en el que contemple varios pasos, ¿no? Primero esta información previa, después el desarrollo y después, en todo caso, en llegar a un acuerdo y un seguimiento del mismo. ¿Alguna otra cosa que yo no había dicho? Perdón. Sí. Decime. No, gracias. Porque hay una pregunta acá de Gustavo. Gustavo, ¿querés hacerla la pregunta? ¿Es para Nina? ¿Para la doctora Jaramillo? Bueno, sí, la pregunta es si los recursos genéticos, las plantas que fueron domesticadas y utilizadas por pueblos originarios, pertenecen a los pueblos originarios o a las provincias. Yo creo que es una pugna, porque lo que pasa muchas veces es que las provincias o los estados en general pasan por delante de los pueblos indígenas sin abrir los ojos, sin verlos. Y los pueblos originarios sí tienen su derecho, porque es como con la domesticación y las plantas se dieron no con una generación, con muchas generaciones, y forman parte del patrimonio cultural de generar esos conocimientos, ese conocimiento del territorio, que a veces es transfronterizo, a veces es no solo transfronterizo, sino que ya sea en la misma planta, la utilización de las plantas. Entonces está pendiente mucho las formas en proteger ese patrimonio cultural en favor de los pueblos indígenas, ¿no?
y a veces, como te decía al comienzo, las provincias no le dan el lugar suficiente y la relevancia que tienen los sujetos de derechos, las organizaciones de pueblos que los representan, las comunidades que las desarrollan. Entonces es un tema que causa bastante escollo y que da lugar y que la falta de resolución de cómo se protegen da lugar a otras cuestiones como la biopiratería y otras cuestiones que son difíciles de terminar de proteger. Bueno, muchísimas gracias. Nina. ¿Alguna pregunta más? Si no, seguimos con el pueblo. Por favor, si Nina podría repetir dónde podemos ver o escuchar las entrevistas, que no llegué a anotarlo. Ahora ponemos el link de la página del observatorio en el chat. ¿Te parece bien? Bueno, gracias. Muchas gracias. También en el centro universitario, porque en el centro universitario también las publicamos. Pero dale. Ponle el link del observatorio. O si me deja un WhatsApp, la incluyo y se le informo los viernes, como quieras. Bueno, muchas gracias. Poné Nina del observatorio en el chat. Está bien, está bien. Les presento a Omar Gutiérrez, Omar es nativo del pueblo Wichí y es nuestro referente de nuestro idioma en el Wichí. Además, Omar está estudiando abogacía en la Universidad de Flores. Es de la misión chaqueña de Salta, de la provincia de Salta. Bueno, Omar, allá vamos. Bueno, buenas tardes. Como dijo Moni, soy estudiante de abogacía y lo que trataba de compartir, lo poco que sabía, lo resumió todo la doctora Jaramillo. Y bueno, quería compartir para ustedes un poco de historia, nada más que un resumen muy corto. Y por que antes de llegar el Cristóbal Colón, y bueno, nosotros vivíamos los ancestros de nosotros vivían en la capital salteña, que ahora lo conoce como Salta la Linda. Vivíamos en los cerros, pero venía Colón y bueno, nos perseguían, nos mataban y bueno, se quedaron con el oro y con los diamantes, y desde ese momento ya todo el pueblo wichí fue nómade por las persecuciones que hubo hasta la campaña de desierto de Julio Argentino Roca. Y bueno, Moni, si tendrás algún video del otro hermano de Leco Zamora. Mónica. Omar, ¿qué necesitabas? Perdón. El video de Leco Zamora, el otro hermano wichí del Chaco. No lo busqué, no lo tengo. ¿Lo quieres pasar? ¿Lo tenés? Decime, ¿en YouTube lo buscamos? Sí, el que pasamos el otro día. El que pasamos el otro día. A ver. En la clase de wichí. Vamos a ver. Permiso. Un minuto. Bueno, el pueblo wichí es, nosotros tenemos un dialecto en una sola etnia. En total tenemos 14 dialectos, entre Chaco, Formosa, Salta y una parte de Bolivia. Pero nos entendemos y nos clasificamos por los ríos, el río Bermejo y el río Pilcomayo. Nosotros estamos en la parte del río Bermejo, y después los otros están con frontera con Bolivia, el río Pilcomayo. Y yo nací acá en Misión Chaqueña y pasé toda mi niñez, adolescencia acá, trabajando con mi papá en la carpintería. Y la Misión Chaqueña es una comunidad
más grande de todas las comunidades, con 100% de habitantes wichí, y todavía conservamos la cultura y la lengua. Y tiene más de 120 años, fundada por los ingleses, por la iglesia protestante anglicana. Todos me preguntan que por qué está fundada por los ingleses. Es por la campaña que hubo, la campaña del desierto, que éramos perseguidos y llegó el inglés, supo. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados, nuestros ancestros trabajaban en ingenios tabacales o azucareros de Inglaterra, dueños de ingleses. Y bueno, ahí cada vez llegaban menos wichís a trabajar porque los perseguían y los mataban. Y el inglés, bueno, vino hasta donde nosotros estábamos, porque antes de llegar Colón, éramos una aldea, no éramos nómades. Aldea que estaba en un solo lugar y no se movía. Y después por esto de que llegó. Adelante, Moni. Justamente para todo, o sea que, ¿por qué se va a robar? Era algo que no le entraba a la cabeza. Debe ser algo desconocido, algo. Entonces, bueno, alguien tiene que quedarse. Buscaron al conejo porque tiene las orejas largas y es rápido de caminar, cosa que si ve, avisa corriendo para que vengan todos y a ver cómo arreglaban. Y resulta que el conejo, así como tiene esas virtudes, también tiene defectos. Así que cuando llegó la hora se durmió. Toda la gente después le echaban la culpa. Y así va pasando cada hombre animal, pero en ese contar va, ¿cómo se llama? Diciendo las cualidades del hombre y los defectos del hombre en los animales, pero está hablando del hombre mismo, ¿no? Como somos nosotros. No hay perfección. Hombres, animales, tigres, pájaros y tocuá. Y el oro, que era el más sabio, el más jefe, como jefe que sabe todo, nunca debe ser el primero a resolver o a hacer cosas. Tienen que dejar a los jóvenes o los que están ahí que tomen la experiencia. Aunque él sepa, él no va a decir nada. Anda vos a ver qué pasa. Entonces quedó el último, no lo podían resolver el problema ese. Y él queda, y como él era chamán, empezó a masticar el cebil, que lo mantiene despierto. Y cuando empieza a escuchar risas, canto, grito y qué sé yo, de una voz diferente, y ¿cómo se llama? Se bajó al suelo, estaba en la rama, se bajó para ver, pero tenía miedo porque para nosotros hay otro mundo, un submundo, así que se fue para arriba y un salto con el miedo. Entonces cuando mira para abajo empieza a escuchar estas cosas raras, pero tan bellas, tan lindas, con esa risa, con esa alegría que venían bajando del cielo. Para él era una cosa diferente, no sabía qué era, pero eran lindas. Quedó ahí. Después se dio cuenta que él tenía la misión de que cuando veía tenía que gritar y avisar a los demás. Entonces sale, empieza a gritar ahí. Una de las mujeres, que no sabían que eran mujeres, agarró un tizón y le tiró. Y justo le cayó en la boca al loro. Por eso dice que de ese día el loro tiene lengua negra, porque le cayó el tizón en la boca, así que salió volando y no podía hablar hasta que lo calmaron. Y él contó lo que vio. ¿Qué vio? Algo lindo, bonito, no sabían. Y entonces quedó enamorado y parece que contagió. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo atrapamos. Como verán, yo soy joven y estoy aprendiendo también. Tengo 26 años y hace poco me entero de las cosas y voy aprendiendo. Y
por el momento estoy estudiando abogacía y con una beca universitaria. Y bueno, ahora me encuentro en Misión Chaqueña. Y mientras estoy acá, estoy visibilizando las otras comunidades más alejadas de las ciudades urbanas. Y lo muestro para que vean la realidad, que más en este día reflexionar, tanto hablar de pueblos originarios, y bueno, el mensaje sería eso, que mostrar la realidad de la otra cara de Salta. Y por el momento me está yendo bien la facultad y me costó mucho, tuve que repetir 2 años de carrera. ¿Y por qué? Porque el idioma, para nosotros, el castellano es muy complejo. Y es muy curioso que el idioma inglés nosotros lo aprendemos muy rápido porque es muy práctico. Porque o sea, nosotros tenemos una lengua que lo codificó un inglés, el fundador. Nosotros hacíamos y hablamos así subjetivamente y no había objetividad. Y bueno, cuando se fundó Misión Chaqueña, ahí dejamos de ser nómades. Dejamos de ser nómades y armar otra comunidad, que ya no es aldea, sino una comunidad. Y en las historias que me cuenta mi papá, que se lo contó mi bisabuelo, que la ciudad de Salta, antes de la colonización, vivían distintas etnias de los pueblos originarios. Y tanto como embarcación habitaba el pueblo Wichí, estaba habitando. O sea que nos despojaron, que ahora son las ciudades. Y ahora nosotros estamos alrededor y bueno, es así la cosa. Gracias. Creo que con esto terminé. Gracias, Omar. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Claro. Hola, Omar. El nombre del fundador, el que hace las traducciones, el fundador de la Misión Chaqueña. El fundador se llama Robert Lund. ¿Quieres escribirlo en el chat, Omar? Sí, ahí escribo. Bueno. ¿Él hace algún tipo de diccionario? Sí, hay diccionarios de distintas comunidades. O sea, ahora cada comunidad tiene su diccionario y, o sea, muestra cómo es su dialecto. Ahí está, Robert Lund. Muchas gracias, Omar. De nada. Y el fundador de la Misión Chaqueña se llama... Ok, Pablo, ahora te digo. El apellido Wilfred. No me acuerdo el nombre. Paula tiene una pregunta. Paula, adelante. Manaya Cachacanquis. ¿Cómo estás, Omar? Yo te quería preguntar cómo es tu relación en la facultad. Yo también soy abogada y pertenezco al pueblo Coyan. ¿Cómo es tu paso? ¿Cómo te sentís? Si ves algo de lo que
Yo no nací en comunidad, nací aquí en Buenos Aires, pero en mi comunidad de Jujuy. Si ves reflejado el derecho o cómo notás el derecho indígena en la Universidad de Flores, ¿cómo es? En la Universidad de Flores es una universidad privada y bueno, siempre, yo soy el primero para abrir debates y ahora estamos tratando de hacer un proyecto para que el derecho indígena ingrese a la universidad, que se enfoque más en eso, porque ahora están muy europeo, muy Estados Unidos, el sistema de Chile, de la Constitución. Así que bueno, yo estoy ahí viendo cómo está el avance de la facultad sobre ese tema. ¿Y cómo fue tu paso desde la comunidad al ingresar al sistema? Conocí un exalumno de un colegio privado, el colegio apadrina la escuela de misión chaqueña. Todos los años vienen y bueno, los exalumnos querían venir y armaron su viaje y los conocí a ellos, conocí a uno que estaba por recibirse de abogado y entonces le dije que intenté varias veces, 5 años intenté estudiar abogacía, pero no se daba y bueno, me dice, capaz que podemos conseguirte una beca. Y bueno, le dije, bueno, espero, y como que me estaba quería darme por vencido, pero después llegó la oportunidad, me avisó y me fui. Así, sin pensarlo, solo quiero estudiar abogacía. Tuve que volver a armar, adaptarme a la ciudad, a la costumbre, a la selva de cemento, porque en ningún momento no conocía Buenos Aires y ahí de la nada estoy ahí como un shock que me fue. Un año tuve que pasar todo y recién me estoy adaptando. Pachi, gracias. Gracias, Paula. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Si no hay más preguntas, pasamos al pueblo Gununacuna. Omar, un abrazo. Gracias, Mónica. Gracias a todos. Chao, un abrazo. Bueno, les presento a todos. Daniel Huircapán es docente, es investigador, es nuestro referente del idioma Gununa Yahuch. Es nativo del pueblo Gununacuna y ha hecho por años trabajos de campo. Y una de las maravillas, en mi opinión y en opinión, espero que ustedes también, ha revitalizado el idioma Gununa Yahuch, es lo que él les va a explicar más, llamado Tehuelche. Es el realizador, junto con otros hermanos, de un mapa que cuando cerremos este evento les voy a dejar como archivo. Es un mapa de los idiomas indígenas en la República Argentina. Va a ser el regalo después para todos ustedes cuando termine este evento. Bueno, Dani, te dejo entonces. Gracias. Bueno, que ya caune, cahuecaquena, que ya caune, hueca para el Paxson, huacanamaja, nacaucaunok. Así, bueno, achajo, walay, huacanamaja, nacan, nacachijucha, cahuecaquena, aquí, 12 de octubre de Jecheca. Bien, buenas tardes a todos. Yo me llamo en mi idioma indígena Huesewe Huircapana, mi nombre en castellano es Daniel Huircapán. Huesewe es el nombre que me pusieron los abuelos en su momento, un nombre que en principio me costó asumirlo, entendiendo qué significaba ese nombre y lo que significa tener un nombre indígena dentro de mi cultura. Nosotros como pueblo Quenena Quena no somos tan conocidos con nuestro propio nombre, sino que nos conocen más que todo como Pampas o Tehuelches. A nuestro pueblo en el año 1960 se moría el abuelo José María Cual en un pueblito del Chubut que se llama Gangán, y con su muerte se sobreentendió que también el pueblo Quenena Quena dejaba de existir. Fue después de los años 2000 cuando empezamos un proceso interno, primeramente dentro de nuestra familia. Mi familia viene de Telsen, el pueblo de al lado de Gangán. Telsen en nuestro idioma significa la cortadera.
y es exactamente eso, es el Valle de las Cortaderas, de donde viene toda mi familia. 12 de octubre, bueno, dentro de la familia, mi abuela no era indígena, mi abuela era blanca, sin embargo ella había asumido nuestra cultura con un amor, con un ahínco tan grande que todos los 12 de octubre ella siempre nos contaba qué había pasado con nuestros pueblos, qué era lo que sucedía, qué es lo que nosotros teníamos que recordar. Ella nos hacía tener memoria de los sucesos. Éramos chicos la mayoría de mis hermanos y mis primos, y sin embargo ella siempre, para esta fecha, siempre nos hablaba. Cuando éramos chicos no entendíamos por qué ella nos contaba siempre esta fecha. Cuando fuimos más grandes entendimos. Teníamos que tener memoria para no volver a repetir la historia. Tener memoria para saber por dónde caminar y qué es lo que nos íbamos a plantear. Fue después de los años 2000, cuando fue esa crisis grande, económica, soberana, territorial, política, y que también tuvo caracteres identitarios, porque fue ahí cuando hubo un resurgimiento enorme de los indígenas en un proceso que años más tarde un gran amigo mío que falleció y que muchos lo conocieron a través de sus obras, que fue Carlos Martínez Sarasola, llamó a este proceso reetnización o emergencias étnicas. Yo me acuerdo que en ese entonces las primeras cosas que nos decían, no, son indios truchos, no, son indios de moda, porque claro, ahora todos están diciendo que son indios, entonces también quieren ser indios. Y eso eran las repercusiones que teníamos. Carlos Martínez Sarasola lo llevó mucho más allá y dijo, no, esto es un proceso verdadero, acá no hay ningún trucho, acá no hay ninguna moda, esto es una emergencia étnica. La gente que siempre estuvo invisibilizada empieza a tomar voz y empieza a visibilizarse, a mostrar, a hablar por sí mismo. Y los indígenas en este tiempo, en esta instancia, fuimos atravesados, transculturizados por muchas cosas. Tuvimos que ser resistentes, tuvimos que ser resilientes a todas las situaciones, y somos nosotros hoy la conjunción de todos esos procesos, la unión de todos nuestros abuelos, cuando pelearon por nuestros derechos, cuando se animaron nuestros abuelos a salir a la calle y decir, basta, basta del colonialismo sobre nuestros indígenas. ¿Dónde lo vemos nosotros? Lo vemos en la Constitución Nacional. ¿Cuándo se cambia? En el año 94, hace 26 años. Hace 26 años los indígenas no éramos sujetos de derecho. La Constitución tenía otra política hacia los pueblos indígenas. Recién en el año 94 es cuando se reconoce a los pueblos indígenas como pueblos preexistentes y como sujetos de derecho y como actores de políticas públicas. Recién en el año 94, hace 26 años atrás, es muy poquito. Entonces, nuestros abuelos nos enseñaron a tener esa memoria para saber cómo caminar, para no repetir de vuelta los pasos. Costó muchísimo a muchos de nuestros abuelos poder hacerlos hablar, que nos contaran de vuelta nuestra historia, que nos contaran nuestra familia, de dónde veníamos, porque ellos, nuestros abuelos, que nosotros conocimos, que nos criamos con ellos, que los fuimos a ver, que ya hoy la mayoría han fallecido en nuestro pueblo, fueron ellos, nuestros abuelos, los que vivieron toda esa transición del momento de todas las cosas que le hacían cuando iban a la escuela y hablaban su idioma y no se les permitía hablar. Ellos no querían que nosotros pasáramos lo mismo, pero el tiempo cambió y nosotros sus nietos les demostramos de que el tiempo había cambiado y que ya eran otras las leyes, ya no existía la misma ley que antes. Ahora teníamos derecho, ahora éramos seres humanos que podíamos empezar a ejercer ese derecho. Y así comenzamos con nuestro idioma, que se dio por extinto en 1960. En muchas familias se mantuvo en mayor o en menor medida, pero el idioma tehuelche siempre se tuvo el mito de que se perdió y no se podía hablar porque era muy difícil, porque ya se había extinto, que nadie hablaba. Es cierto, como dijeron varios hermanos anteriormente, muchos de los nuestros acallaron justamente por todo lo que habían visto. Sin embargo, así, muchos abuelos, al ver de que los jóvenes empezaban a tomar esto en serio, de que realmente el tiempo había cambiado, de que empezaba a haber un resurgimiento de todos los pueblos y a visibilizarse y ser reconocido, comienzan los abuelos a hablarnos, comienzan los abuelos de vuelta a transmitirnos nuevamente el idioma. Nosotros empezamos en el 2007 a trabajar sobre el idioma. Recién en el año 2014, después de varios años de estar haciendo trabajo de campo estamos diciendo recorrer Patagonia, salir a los campos, salir a las comunidades metidas en medio de la nada, donde si te pasa algo, quedaste ahí nomás, porque no hay forma de salir de esos lugares que se llega solamente a caballo.
encontrar abuelos monolingües que solamente hablaban idioma indígena y no conocían el castellano. Me pasó un caso particular de una abuela a la cual primero la saludé en castellano y ella me dijo hola y agachó la cabeza y no me contestó más nada. Entonces la hija me mira y me dice, ¿sabes qué? Ella simplemente conoce del castellano la palabra hola, eso sabe que ella es saludar, nada más. Dice, hablale en idioma y va a ver que ella te va a responder. Entonces le hablé en idioma a esa abuela y empezamos a conversar grandísimo con esa abuela. Y así, experiencias como esas, viajando en camiones con tierra en la Patagonia, durmiendo a la ladera de los caminos, porque para hacer estos procesos los pueblos jamás contamos con recursos, y menos para hacer una investigación sobre nuestros propios idiomas y poder revalorizarlos. Nunca hay dinero para esto de ningún lado, nunca hay ayuda en nada. Esto es esfuerzo propio de cada pueblo que revitaliza un idioma. Así en el año 2014 en la provincia del Chubut logramos, después de tantos años de lucha y de consensuar, de diálogo intercultural con el Estado y gracias a las políticas que se implementaron como la IB en la provincia de Chubut, de la cual también fui parte en esa implementación, en el año 2014 se reconoce el idioma Guenena Yajech como uno de los idiomas territoriales de la provincia del Chubut, junto con el laóniquen y el mapuche. Pero con la diferencia de que el laóniquen y el mapuche tenían que entrar en un programa de revitalización que se llamó en ese entonces de las lenguas tehuelche. Así, eso fue en el mes de abril del 2014. En el mes de julio de ese mismo año 2014 pudimos hacer el primer encuentro histórico de la lengua Guenena Yajech. Cuando me llaman de la IB me preguntan, Daniel, ¿dónde te parece que podemos hacer el encuentro de la lengua de ustedes? Yo les digo, en 1960 se dio por muerto nuestro idioma en el pueblo de Gangán, que sea en Gangán donde de vuelta el Estado vuelve a decir el idioma Guenena Yajech está en revitalización. Y así nos juntamos allá las familias Cual, Pichalado, Chagallo, junto con los docentes de la localidad y todo el equipo de la educación intercultural bilingüe de la provincia del Chubut. Durante 3 días nos tomamos una misión. Empezamos a encontrar que había muchas formas de escritura. Ninguna había sido promocionada ni hecha por ninguno de los nuestros. Entonces la primera premisa que dijimos fue, bueno, ¿cómo debemos escribir este idioma? ¿Para quién queremos? ¿Queremos que esto quede para algunos que sepan simplemente fonemas o queremos que el pueblo se empodere de este idioma nuevamente con lo que conoce? Pues la decisión fue, queremos que el pueblo sea el depositario de este idioma, porque es la única forma de que este idioma no se pierda. Entonces durante 3 días discutimos cómo íbamos a escribir, y junto con los lingüistas hablábamos, conversábamos, mirábamos los fonemas, escuchábamos a los abuelos que estaban ahí, que aún recordaban palabras. En ese entonces todavía quedaban 6 abuelos en el 2014, y durante 3 días definimos nuestro alfabeto propio, alfabeto con el que hemos unificado todas las comunidades guenena quena de Patagonia y de Pampa, con la cual hemos decidido escribir así. En un caso particular les cuento, dentro de la lengua guenena Yajech se habían registrado alrededor de 7 clases de S distintas, a lo cual con los lingüistas empezamos a hablar y empezamos a ver qué es lo que nos decían, qué entendíamos, y esas 7 S se convirtieron en 4. De esa manera, así fuimos consensuando uno a uno todos los fonemas con los que empezamos a escribir y a reescribir nuestro idioma, porque gran parte de la información que había sobre nuestro idioma no estaba en castellano, estaba en inglés, en francés, en italiano, y lo poco que había en castellano no lo teníamos nosotros a disposición, lo tuvimos años después. Así recopilamos todo un material que había, y más todo lo que habíamos hecho en el servicio de campo, junto con los abuelos que aún estaban allí con nosotros trabajando firmemente y que también entendieron de que había un nuevo tiempo y que el Guenena Yajech debía volver a hablarse. De esa manera, en el 2016 salimos de la provincia del Chubut hacia la provincia de Neuquén, de Río Negro, de La Pampa, de Buenos Aires, y empezamos a encontrar más hermanos que estaban empezando el mismo proceso del pueblo guenena quena. Hoy en la actualidad tenemos alrededor de 8 comunidades con personería jurídica. Nos hemos organizado a nivel nacional todos los guenena quena, con comunidad o sin comunidad dentro de una misma organización, para pelear y luchar en el Estado por el reconocimiento como pueblo vivo, por nuestro idioma en revitalización. Y acá el CUIC
juega un papel fundamental con nosotros, porque el CUI en el año 2016 fue la primera institución a nivel nacional que integra el idioma Guenena Yajich dentro de su stand de idiomas y le da el valor que tienen todos los idiomas. Por eso hoy en día también estamos a favor de la oficialización de nuestros idiomas, de la salvaguarda de ellos y la salvaguarda de los hablantes, que es algo que realmente no se habla. Y desde el CUI siempre nos han promocionado y hemos podido hacer crear este mapa que decía Moni, juntando la información que hasta el 2015 habíamos reunido de muchos procesos, de muchas organizaciones indígenas a nivel nacional, porque cada vez que ponía, si bueno, en este momento ustedes agarran, googlean, pongan pueblos originarios, mapas o lenguas, y van a ver que el pueblo Guenena Quena no aparece en ningún mapa, ni siquiera en los mapas del Ministerio de Educación. Si querés lo comparto, Dani, lo tengo abierto, ¿lo comparto? Dale. Entonces, no solamente aparecía el pueblo Guenena, muchos otros pueblos no aparecen. La mayoría de los pueblos indígenas y sus lenguas no aparecen en los mapas oficiales ni en ningún mapa que haya en internet. Entonces, trajimos la propuesta al CUI de decir, bueno, ¿por qué no creamos un mapa donde reivindiquemos todas las luchas indígenas y el derecho a vivir de las lenguas que se están revitalizando y de aquellas a las mal llamadas extintas? Y ahí surgimos, no le vamos a poner extintas en este mapa, vamos a cambiar el concepto, vamos a poner lenguas que no registran hablantes en la actualidad. ¿Por qué? Porque que no registren hablantes en la actualidad no quiere decir que no se puedan revitalizar la mayoría de ellas. En algún momento el Guenena Yajich también fue una lengua sin hablantes. Hoy en la actualidad se encuentra en revitalización. Lo mismo puede suceder con tantas otras lenguas y está sucediendo con el Huarpe, con el Cacán, con el Kunza, idiomas que no habíamos escuchado y que sin embargo están revitalizándose, porque que no se estuvieran hablando tampoco quería decir que los pueblos no estuvieran, los pueblos estaban. Entonces, esto fue un proceso muy grande y ese mapa fue una primera instancia. Hoy estamos trabajando en una segunda porque ha tenido una muy buena respuesta de los hermanos pueblos que en el 2015 no adjudicaban todavía un idioma, hoy lo adjudican. Entonces toda esta información tiene que volver a ser subida, tenemos que actualizarlo. Lo que van a ver es una presentación inicial de este mapa que he recorrido y que ha visibilizado muchas causas, porque realmente en Argentina cuando se habla de lenguas indígenas van a decir que dicen hay 15 lenguas vivas y ahí se terminó todo. Pero si nosotros seguimos repitiendo... ¿Ven el mapa? ¿Lo ven? Perdóname, vamos a decirle en todo caso, ¿cómo lo pueden? Ahora, ¿esto lo ven? Sí, es la página del CUI. Bueno, entonces les digo, van a la página del CUI, ven donde dice lenguas originarias, pican ahí, y ahí cuando pican, descarga aquí el mapa de lenguas indígenas en la República Argentina, ¿lo ven? Perfecto, sí, se ve. Igual les voy a mostrar cómo es. Acá lo tengo ya, creo que lo tengo, no lo tengo. Bueno, lo buscan ahí, esperen un minuto, porque yo pensé que lo había bajado, sí, un segundito, Acá estamos. Y lo tengo acá. Este es el mapa. Ya bajado. Ahí apareció. Está. Este es el mapa que hablaba Dani, donde es el hacedor, prácticamente investigador de esta información. Sí, y así, bueno, justamente fue esto, ¿no? De poder decir que los pueblos somos la continuidad histórica de nuestros antepasados. No hay un corte cultural, ni sanguíneo, ni de rasgos. Seguimos existiendo. Nosotros como pueblo Guenena, y con esto ya voy cerrando, hemos tenido un proceso muy largo de negación, incluso institucionalmente. Hemos tenido que demostrar que éramos Guenena Quena. Y no solamente eso, que hemos aportado a Argentina información única que aún todavía se está digiriendo dentro de las instancias antropológicas, porque nos mandaron a hacer los ADN para comprobar de que éramos Guenena Quena. La sorpresa fue que los ADN dieron positivo para el pueblo Guenena Quena, de todos los que nos practicamos, la mayoría de nosotros, de los que nos pudimos hacer en ese momento. Y no solo eso, arrojó un dato que Argentina no se lo esperaba. La antigüedad de nuestro pueblo se remonta entre 20 y 25 mil años en el sector norte patagónico. Algo que no entienden cómo, porque supuestamente en ese entonces Patagonia estaba cubierta de hielo.
¿Cómo puede ser que hayan poblaciones que hayan vivido hace 20, 25.000 años en esa zona, en el norte patagónico? Así nuestro pueblo hoy está siendo reconocido por muchos otros pueblos indígenas que están en el mismo proceso y empezamos ya a tener ciertos reconocimientos como pueblo indígena, y es nuestro deseo que todas las lenguas, no se pierda ninguna, que se empiecen a visibilizar, que se tome conciencia con las lenguas que están empezando a entrar en peligro. Es necesario que todas estas lenguas aparezcan, aunque no se estén hablando, aparezcan en el mapa, porque si nosotros las evitamos hablar de ellas, estamos cometiendo un lingüicidio. Y es mucho más grave si esto viene de parte de nosotros mismos, los indígenas. Por eso llamar a esta fecha en una reflexión, decir, tenemos 34 idiomas dentro de Argentina, 34 idiomas que no son el español y que han modificado el español grandemente. Hoy ya los hermanos anteriormente decían, ¿no? Palabras como cancha, papa, pucho, son todas palabras que vienen de distintos idiomas indígenas. Desde nuestro pueblo hay una en especial que ha trascendido a la mayor parte de los pueblos indígenas de Argentina y a la mayor parte de Argentina. De nuestro pueblo la palabra que más conoce todo el mundo es la palabra gualicho. Nosotros decimos gualichem. Es una palabra de nuestro idioma que queda. Y el otro aspecto que dejamos como parte de la cultura argentina desde nuestra cultura fue el famoso viejo de la bolsa, que para nosotros era la vieja de piedra del bolso. Así que bueno, con esto voy cerrando y les digo gracias a todos por haber venido, por haber estado, sabemos que se ha ido un poco la hora, pero agradecerles a todos los que están por haberse interesado y estar aquí. Ojalá que esto sirva para que nos empecemos a unir y tener memoria de las cosas que pasaron para no repetir esa historia, porque los pueblos no nos queremos quedar, no nos hemos quedado simplemente en la queja. Por eso hemos avanzado y se ha avanzado tanto en derecho indígena, porque nuestros abuelos nos enseñaron la lucha del camino, el diálogo y la resistencia y la resiliencia para poder seguir unidos. Y desde nuestro pueblo, decirles a todos que tenemos que recomponer esta historia, reescribir la historia que se cuenta comúnmente, la historia oficial, porque es nuestra historia como argentinos, es la historia de todos y cada uno de nosotros, y saber que los pueblos indígenas no somos pasado, sino somos presente y futuro, somos contemporáneos junto con todos. Así, bueno, guauja, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Dani. ¿Preguntas? Creo que Paula tiene una pregunta. Buenas tardes. Yo quería preguntar. Después Viviana. Sí. Gracias. Vamos, Paula. ¿Cómo fue el proceso de reconocimiento dentro del Estado? ¿Cómo lo reconoció el Estado como pueblo autónomo? ¿Cómo se separaron ustedes? Bueno, mira, nosotros empezamos a organizarnos primeramente en comunidades. El reconocimiento del Estado lo hace a través de las comunidades. Nosotros hoy, nuestras comunidades tienen personería jurídica, que es el reconocimiento como pueblo. Se están tramitando otras más, que van surgiendo nuevas comunidades guineanas, y nuestro proceso comienza así, empezar nuestras familias a rever, nuestro proceso empezó por y para el idioma, y de ahí empezó a derivar en otras cuestiones que el Estado fue poniendo, que esto de la personería, el tema del reconocimiento junto con otros pueblos, la inserción de la IB de nuestro idioma. El Chubut tiene la primera escuela guineana Yaje castellano y la primera escuela aónica en castellano. Y así tiene una mayor cantidad de escuelas mapuche castellano y ha hecho innovado en lo que es las lenguas indígenas migrantes, avanzando, teniendo la realidad también de las lenguas que se van movilizando porque la gente va migrando por distintas razones, principalmente económicas, ¿no? Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana. Yo quería saber, en realidad no a vos solo, Usugul, perdón porque pronuncio mal el nombre. No hay problema. O si no, en general, me gustaría saber si cabe la posibilidad de que uno pueda conseguir libros para chicos, pues yo tengo un nietito y me encantaría regalarle un libro y leérselo. Bueno, particularmente desde mi pueblo nosotros hemos publicado 3 materiales. El primero fue uno de lecciones simples de idioma, de expresiones armadas. El segundo es de leyendas, que recopilamos las leyendas que estaban escritas por otros investigadores y las que nos contaron nuestros abuelos.
con todo eso, cuando empezamos a juntar todo, se armó un rompecabezas que no lo imaginábamos, y que cuenta muchas historias, y que lo que tienen otras historias es que se ubican geográficamente en Pampa y Patagonia. Entonces, si ves la historia de cómo comenzó la primera inundación de la Tierra, vas a ver que esa historia, la nuestra lo relatan en lo que hoy es la península Valdés. O si la creación de la segunda humanidad se asienta dentro de lo que son las sierras de Ventana. Específicamente nombran los lugares. Esos materiales están disponibles, así que, bueno, cualquier cosa, contacto con Moni, que les puede pasar los contactos nuestros. Ajá. Y después un tercer material que es específicamente el idioma nuestro. Publicamos por primera vez la gramática de nuestro pueblo, revisada y actualizada a la forma de escritura nuestra. Bueno, gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Bueno, Dani, muchísimas gracias. Prendemos las camaritas. Nos vemos todos, por favor, les agradezco muchísimo. Nadia. Mónica, para... Paula o Nadia. Sí, solamente quería saber la U con diéresis, ¿cómo se pronuncia? Ok, Dani, allá vamos. Bueno, te doy un secretito. Es como una E abierta, como en la palabra where. Tenés que estirar los labios hacia atrás, como pronunciar I, y en esa posición decir No. A veces suena como si fuera una E. Perfecto. Es como de la amígdala sale, más o menos. Es la U con sonrisa. Allá abajo, ahí adentro, con ese sonido. A mí no me permite prender la camarita, perdón. Bueno, no importa, los que les permitan. Yo para tener ya más contacto, muchísimas gracias por el banque, de haber bancado, no tener la camarita prendida. Fue súper ordenado y bueno, espero que estén, algunos de los docentes se tuvieron que ir, algunos se fue por ahí por la Plaza Congreso. Omar, no sé si estás ahí. Verónica tenía una clase, Carmelo está un poquito achacadito en su salud. Así que mil gracias. Y una de las que veo acá, que está acá en la ventanita, que es Ana María García, a la mañana me envió un video precioso, casi muy novedoso, de un tema muy criollazo, pero tenemos una sorpresa. Así que mil gracias, Ana María, a todos. Estoy muy emocionada por la participación que han tenido. Está grabada todo el evento. Mañana entran en el YouTube del Centro Universitario de Idiomas y pueden tener las dos cosas. Esta charla grabada, este evento buenísimo grabado, y también entrar en la página del CUI, entran en lenguas originarias, y ahí se pueden descargar el trabajo de investigación que se hizo, que se estrenó el año pasado en el Congreso Nacional que hizo el CUI de Lenguas Originarias, muy apoyado por la participación de la doctora Ángela Caramillo, de Dani Huilcapán, organizado, y también por los docentes nuestros, vinieron referentes de todo el territorio argentino. Así que eso lo hicimos el año pasado. Así que también hay información del Congreso que hicimos el año pasado de lenguas indígenas. Y sabían que el año pasado fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas declarado por la organización, por la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Así que bueno, un festejo en este día. Muchísimas gracias y vamos con este regalito musical muy novedoso. Allá vamos. Y gracias, Ana María. Gracias, chicos. Nos vemos. Un segundo, voy redondeando. Vamos a ver qué es por acá. Gracias a todos. Gracias, Mónica. Gracias a la cátedra. No, gracias a todos. Muchas gracias por todo. Al contrario, espero que les haya interesado, gustado, penetrado en algún punto, ¿no? Que es tan bueno. Cuando termine la interpelado también. Bueno, acaba este video. Samba, Nañito Tewu, Regelei mi poyen liwen. Peuman, Tipuliu Peuman, Pepile Tuinien Oli Rajun. Peuman.
pilatui mieloli raju samba am sona galek chajala gadek kam sorojek nam ko pagayawo galamai khanye ki jakte nam ko pagayawo galamai khanye ki jakte. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Beara, hojas abojobo, peteko beijando veiman. Beara, jeyuka megueka tuva, nembora ihupa ene. Beara, jeyuka megueka tuva, nembora ihupa ene. Karuma, atumpai papi, ashpawarai pipashkani. Samba, manana sakeai, manatati ikyoh ama kausani. Samba, manana sakeai, manataki ikyoh